Ya está. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestral San Marcos. El día de hoy, 14 de julio, esperando que todos ustedes familiares se encuentren bien de salud. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Esta clase que, bueno, ha sido, como te estaba comentando, la recuperación que nos corresponde, pues, al tema de estadística, que es un tema sencillo, un tema bonito, que no es tan complicado, pero que sí tiene bastante teoría, que tiene conceptos que hay que saber realizar y entender. ¿Sí? También, bueno, el tema se presta para realizarlo de una forma también bonita y especial por, bueno, la situación que tenemos ahora en nuestro país sobre las elecciones y los resultados que oficialmente no han salido, pero nos ayuda a comprender un poquito de cómo se han obtenido estos resultados y todo lo demás, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla, sí, para empezar, pues, a pasar lo que es la diapositiva. En un par de segundos deberá mostrarse para ti, ya se deberá estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Bacán. Entonces vamos a iniciar la proyección. Ya está. Muy bien. Como te decía, el tema que nos corresponde el día de hoy es el tema de estadística. Sí, buenas tardes, Megan. Bienvenida. Recién estamos empezando. Y bueno, vamos a empezar pues con el avance de lo que es el tema del día de hoy. ¿Qué cosa es la estadística? Bueno, es una disciplina, muchachos, que nos va a ayudar a nosotros a recopilar información, ordenarla, ¿sí? Procesarla, ordenarla y presentarla. ¿Sí? Y esto es todo un proceso que lleva un cierto tiempo y que tiene ciertos pasos a realizarse, ¿no? No es que por arte de magia sale todo, ¿no es cierto? Lo primero que necesitamos es, bueno, si tenemos que, es recopilar la información, ¿no es cierto? Y esta recopilación de información se tiene que dar a través de una pregunta que tú tienes que hacerle a una cantidad de personas, ¿no? A ciertas personas. Estas personas se le llama la población. ¿Qué cosa es la población? Bueno, es simplemente un grupo de personas del cual se quiere saber algo. Este algo del cual se quiere saber es la llamada variable estadística, ¿no es cierto? Que no vamos a entrar mucho en detalle de lo que son las variables estadísticas, simplemente dejémoslo así, como que simplemente algo que se quiere saber. Y que bueno, por ejemplo, en nuestras elecciones, esta variable estadística pasó a ser, bueno, lo que quiere saber era quién quiere ser nuestro presidente, ¿no es cierto? ¿Quién quieres que sea el presidente en el siguiente periodo, ¿no es cierto? 2021-2026. Y bueno, la recopilación de información de una población se hace a través de censos y en el censo pues se hacen preguntas, encuestas, ¿no es cierto? Sí, encuestas a través del censo. El censo es cuando se le hace la pregunta a toda la población. En este caso de las elecciones que han pasado, la población viene a ser, bueno, no viene a ser todo el Perú, viene a ser el Perú votante, el Perú que puede elegir, ¿no es cierto? Que son aquellas personas de mayor o igual a 18 años, hasta, bueno, oficialmente hasta 65, aunque de ahí para adelante ya si quieres vota, si quieres no, ¿no? Que son alrededor más o menos de 18 millones de personas, más o menos, aprox. Tú recordarás hace, bueno, sí, imagino que recordarás, hace 4 años habrá sido, 2017 por ahí, hubo un censo. Sí, hubo un censo en nuestro país donde, bueno, ahí sí fue todo el Perú, la población, ¿no es cierto? Donde, bueno, el objetivo era básicamente saber, bueno, el objetivo macro, ¿no? Saber cuántas personas hay. Pero si has tenido la chance, o si por ahí te acuerdas de lo que pasó en ese censo, si le preguntaste por ahí a tu mami o a tu papi o al que respondió, quizás tú también respondiste, ¿por qué no? En la parte del censo en tu casa, les hicieron más preguntas, ¿no? Como por ejemplo de qué estaba hecho el material de tu casa, si tenían luz, agua, desagüe, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Eso es para responder algunas preguntas clásicas que uno puede tener para la población, ¿no? Tú alguna vez seguramente has visto un titular de periódico, de red social que dice, no sé, el 20% del Perú está en la pobreza. Bueno, ¿de dónde sacan eso? Bueno, del censo, pues. ¿Sí? Eh, ahora, lastimosamente este censo del 2017 creo que fue, no salió muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que no salió bien. Inmediatamente, bueno, ahora por redes sociales se viraliza todo, ¿no es cierto? Muchas personas, hubo mucha queja de personas que no se la censaron, que no llegaron a su casa, no llegaron a su barrio, y bueno, lastimosamente muchas quejas de censistas maltratados, ¿no es cierto? De que no pudieron realizar su trabajo. Es que bueno, es parte de él, ¿no es cierto? Lastimosamente es así. Ahora nos enteramos por las redes sociales, no debería ser así obviamente, pero pasa. No podemos hacer mucho por ahora, ¿no? Pero
bueno, ese censo de hace 4 años te decía que salió mal no solamente por eso, sino que los resultados demoraron demasiado en salir, ¿no? Ok, somos 33 millones de personas y contar 33 millones de preguntas y respuestas, bueno, más en realidad, porque cada censo tenía pues un montón de preguntas. Demora, sí, pero no te puede demorar más de un año, pues, ¿no? Y este censo nos demoró más de un año, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para cuando salieron los resultados ya el Perú había cambiado, era otro, pues, ¿no? Entonces, no ayuda mucho. Pero en las elecciones, sí, que nosotros estamos con esto más latente, que lo tenemos más, más aquí, ¿no es cierto? Y que ha pasado recién, hace un mes nomás. Eh, los resultados, si bien es cierto que demoraron un poco en salir el total debido a, bueno, el voto rural y todo este floro que siempre nos meten. Al final salió, ¿no es cierto? La segunda vuelta fue 6 de junio, creo, alrededor del 10, 15, no sé, después de 10 días, creo más o menos del quincena, ya se sabían los resultados al 100%. Eh, más o menos apelaciones, ¿no? Sin embargo, recordarás que ese mismo día, domingo 6 de junio, hubo el boca de urna, ¿no es cierto? A las 7 de la noche, en este caso a las 7 de la noche, eh, presentaron resultados, pero no fue la OMPE que fue el organismo que se encargó de dar el resultado oficial, sino son estas casas estadísticas, ¿no es cierto? Como Ipsos, CPI y Datum que tenemos aquí en el Perú, que dieron un resultado, ¿no es cierto? Un resultado de lo que más o menos se preveía o lo que más o menos piensa la población. Ahora, este resultado que dieron las diferentes encuestas, ahora vamos a centrarnos, por ejemplo, en lo que dio Ipsos, que es quizás la que se le tiene más confianza, ¿no es cierto? Eh, es un resultado más o menos acertado, ¿no? Tiene su margen de error, más menos 3, más menos 5, creo que fue, que bueno, está dentro del cálculo, se podría decir así. Pero de que en su conteo rápido, por ejemplo, yo sí, yo nunca los he visto fallar, ¿no? Y de verdad que esta vez tampoco fallaron. Ya, pero ¿qué cosa es este boca de urna? Bueno, el boca de urna es justamente eso, ¿no? El resultado, eh, cuando las personas salen de votar, ¿no? Se vota en una urna. Entonces estas personas se acercan y le preguntan, oye, ¿sabes qué? Soy de tal empresa y me gustaría saber por quién has votado, ¿no? De tal encuestadora. Ah, ya sí, mira, voté por el candidato A, ¿no? Ah, ya lo apuntan, lo llevan a su base de datos y ya está. No le preguntan a todos y no están en todos lados, ¿no es cierto? Es por eso que la cantidad de personas que ellos preguntan, por ejemplo, por quién ha votado, no es la población. A eso se le llama una muestra. ¿Qué cosa es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población que la debe representar correctamente. Y esta parte es importante, ¿no? No es cualquier parte de la población, sino tiene que ser una que la represente correctamente. Tiene que ser una que la represente correctamente. Eso quiere decir de que muestre lo que la población quiere. Y ahí viene la importancia de elegir una muestra correcta, una muestra como debe ser. Si la empresa le erra a la muestra, ¿no es cierto? Si la encuestadora le erra a la muestra, el resultado va a salir algo que está alejado de la realidad, algo que no es correcto, que ya ha pasado. Sí, pasó, bueno, hace algunos años atrás, bastantes años atrás. La encuestadora, CPI creo que fue, en un boca de urna dio a Alan García primero, cuando pues no estaba primero, estaba en los últimos. Y fue Roche, ¿no? Bueno, en esa época no habían redes sociales, no se viralizaba nada, pero bueno, Roche hubo, ¿no? Eh, pero bueno, en la actualidad ya es un poquito más difícil de que la gente no se entere de lo que pasa debido a las redes sociales. Y esta muestra se toma, bueno, en el boca de urna se tomó, ¿no es cierto? Y en las encuestas previas que tú veías en las redes sociales sobre quién iba primero, quién iba segundo, quién iba tercero, etcétera, 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 eran siempre las encuestadoras. Esas encuestas nunca fueron de OMPE porque OMPE no se carga en hacer eso, no se encarga de hacer eso. ¿Estamos bien? Y bueno, la muestra que se toma es muy importante que se haga, ¿no? Yo me imagino que, bueno, estas encuestadoras como Ipsos, por ejemplo, seleccionarán algunas partes de nuestro territorio peruano, o sea, en cada provincia, en cada departamento, eligen algunas zonas en especiales y dentro de ellas eligen algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, quizás aquí yo vivo en el centro de Lima, aquí en el centro de Lima seguramente han elegido el Colegio Guadalupe y por ahí la Universidad Villarreal, ¿no? Que son los dos grandes las dos instituciones más grandes aquí en el centro de Lima, para pararse ahí, ¿no es cierto? Y estar ahí un rato nomás y preguntarle a algunas personas.
Mira, yo he votado muchas veces, yo tengo 33 años, o sea, voto hace 15, y habré votado, y bueno, he llenado mi segundo DNI ya con esta votación. Y es que, mira, primera vuelta, segunda vuelta, alcalde, segunda vuelta, elecciones, revocatoria, referéndum, de todo hay, ¿no es cierto? Nos hacen votar a cada rato. Y a mí nunca me han encuestado, pero nunca. Y no es por ahí que, bueno, yo solo suelo ir a votar a la 1 de la tarde. Esta última segunda vuelta me tocó a las 11 de la mañana y, bueno, cumplí con lo que estaba publicado. Igual, no me encuestaron. Nunca lo han hecho y quizás nunca lo hagan. Pero eso no quiere decir de que la muestra que nos enseña estas empresas sea equivocada, ¿no es cierto? Los resultados. La recopilación de resultados en una muestra se le llama muestreo, ¿sí? Y también viene obviamente a través de encuestas, ¿no es cierto? Sí, encuestas. Ahora, siempre la muestra va a ser un subconjunto de la población y normalmente es un subconjunto, o sea, está dentro y es menor, a menos que la población sea muy pequeña. Si la población es muy pequeña, lo que se recomienda es que la muestra sea igual a la población. Sí, y solamente en ese caso la muestra será igual a la población cuando la población es muy pequeña. Eh, a ver, por ejemplo, si yo quiero saber los valores que de su último simulacro de ustedes, que ahorita somos 28 en el aula, bueno, sacando mis dos cuentas 26, el tutor 25, pues no voy a elegir solamente a los 5 que me aparecen en la lista, que son Adriano, Alexandra, Alexis, Analí y Brandon. No, 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 pues no. Si son 25, le pregunto a los 25, pues, ¿no? Entonces les pregunto a los 25 y no pasa nada si son 25. ¿Ok? Son pocos, pues, ¿no? No se compara a los 18 millones de personas que puede ser en los votantes. ¿Ok? Ahora, entonces, tú, a través de la pregunta muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de quién quieres que sea tu presidente, bacán, has recopilado la información. En este caso, nosotros fuimos a las urnas, votamos y ya está la información. Y ahora hay que ordenarla y hay que presentarla. ¿Sí? Y eso es todo un chambón. ¿Sí? Todo eso es un chambón. Es una chamba muy difícil, complicada, que bueno, demora. Y sí, demora, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que todo esto que se le llama el estudio estadístico van a tener ciertos pasos y van a tener ciertos elementos que pertenecen a los diferentes pasos. Y que bueno, nosotros vamos a tomar este pequeño ejemplo que van a ser para 20 notas de 20 alumnos. Los tenemos aquí ordenados y vamos a ver todo el procedimiento que vamos a realizar solamente para 20. Que tiene su grado de dificultad, no es difícil, bueno, son 20, pero que cuando esto lo maximizas a millones y millones de datos, y sí se puede complicar un poco la cosa, ¿no? A ver, mira, dice aquí, no se muestran las notas de 20 alumnos. Como te das cuenta, en este caso las notas están ordenadas y esto es una gran ventaja. Es una ventaja que yo te estoy dando, que las notas estén ordenadas de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Donde el menor dato claramente es 0, 0 y el mayor dato claramente es 20. ¿Estamos bien? Te digo que es una gran ventaja porque a la hora que tú recopilas información no la vas a recopilar ordenada. Tu primer paso, o sea, a la hora que lo vas recopilando, por ahí otra persona que te puede ayudar la va ordenando, que sería pues lo ideal. Ahora, obviamente existen, a ver, tú lo puedes hacer un Excel si quieres, ¿no? Y hay programas especializados como el SBSS, si mal no recuerdo si se llama, que te permite, pues, es un programa de estadística que te permite, pues, hacer esto todo, la verdad, con un clic, ¿no es cierto? Solamente haces clic derecho, ordenar y ya está, ¿no? Ya, pero nosotros no estamos ahorita a ver si no viene un problema de estadística de cero. Para ordenar no lo vamos a hacer pues en el computador, lo vamos a hacer a mano. Y los diferentes elementos que tenemos en un estudio estadístico, el primero es el tamaño de la muestra, que se representa con la letra N. ¿Qué cosa es el tamaño de la muestra? Es simplemente la cantidad de datos a la cual se le realiza el estudio. ¿Sí? En este caso, N vale 20, porque son 20 alumnos, 20 notas que estoy recopilando. ¿Ok? Después el tamaño de la muestra, que casi siempre va a ser dato, y si no es dato, lo que te recomiendo es que lo halles, que lo calcules. Lo segundo que tenemos que hablar es del alcance. ¿Qué cosa es el alcance A? Bueno, el alcance es simplemente un intervalo cerrado donde el menor límite va a ser el X mínimo y el mayor límite va a ser el X máximo, ¿no? Es el intervalo cerrado cuyos límites son el menor y el mayor dato. En este caso, mi intervalo cerrado, o sea, el alcance, va a ser de 0 a 20. ¿Sí? Lo tercero que hay que ver es el rango, y quizás sea una de las cosas más importantes dentro de lo que es el llenado de datos en una tabla, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el nombre de la presentación tabular. El rango es la diferencia de los diferentes valores que encontramos en el alcance. Decimos que es la longitud del alcance.
Si la longitud del alcance se calcula como la diferencia de los límites. En este caso, nuestro rango vale 20 menos 0, que es 20. Y ha sido pura coincidencia, muchachos, ha sido pura coincidencia de que este 20 haya coincidido con el tamaño de la muestra. Pura coincidencia. No siempre pasa, en realidad pasa muy pocas veces. En este caso, ha coincidido. ¿Ok? Ahora, 4. Este alcance de aquí se va a dividir en diferentes intervalos. ¿Sí? Número de intervalos K. Y decimos que es la cantidad de intervalos en el cual se divide el alcance. Ahora, para nosotros a nivel pre, siempre, siempre, siempre nos lo van a dar de dato. Siempre es dato. Te lo dan de dato en el texto o te lo dan de dato en la tabla. Sí, te van a dar una tabla ya con intervalos, ¿no? Como puedes apreciar en la guía de clase. Hay varias preguntas de estas, ¿no? Que vamos a resolver en un ratito. Sin embargo, y esto ya te va a pasar en la universidad cuando lleves este tema, y lo vamos a hacer por ello también en este ejemplo, que no lo tenemos de dato. Lo puedes calcular. Se puede calcular, por supuesto que se puede calcular. Y existen dos maneras. La primera es la raíz cuadrada de n, que es la regla de Joule. Bueno, teóricamente es para n menor o igual a 50, aunque algunos autores dicen que es para datos menores o iguales a 100. Y la segunda forma es la regla de Sturges, que es 1 más 3,3 logaritmo de n. La regla de Sturges, eso te cumple para cualquier n. Bueno, en realidad para n mayores, ¿no es cierto? Mayores igual que 100 se tiene que usar esta regla de Sturges. Pero si tú te percatas, para ambos tengo que usar calculadora. Raíz cuadrada de n, logaritmo de n, necesita calculadora. Y bueno, no nos permiten usar calculadora. Es más, para la segunda necesitas la calculadora científica para calcular logaritmos, ¿no? Donde n obviamente es el tamaño de la muestra. Es por eso que a nosotros siempre nos lo dan de dato. ¿Estamos bien? Esto siempre es dato, recuerda, siempre es dato. ¿Sí? Sin embargo, para resolver nuestro estudio estadístico, vamos a reemplazarlo. Como tengo 20 datos, te cumple la regla de Joule, así que va a ser la raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de 20. Y la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4,47. Ahora, a partir de este 4,47, tú puedes elegir el 4 o eliges el 5. Cualquiera de los dos valores es válido, ¿sí? Cualquiera de los dos valores está bien, está perfecto. O el que está antes o el que está después de esa raíz cuadrada, ¿no es cierto? Aproximada. Yo en este caso voy a elegir 5, ¿sí? En este caso voy a elegir 5, pero tú tranquilamente podrás haber elegido 4. Yo he elegido 5 nada más porque quiero, ¿ok? Y con 5 intervalos, con el valor de K, ya puedes hacer más o menos tu gráfica cómo va a ir. Y aquí lo vamos a tener a la derecha, mira la presentación tabular. Como te das cuenta, está dividido en 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos, ¿sí? Donde esto está representado por esta letra I de I, la I mayúscula de I de intervalos, y la I minúscula, este numerito que está aquí abajito, te indica el número de intervalos en el cual vas a trabajar. Por ejemplo, si yo te hablo de I3, significa que estoy en el tercer intervalo. ¿Estamos bien? Estoy en el tercer intervalo. O sea, primero, segundo, este tercer intervalo. Siempre el numerito que está abajo indica pues el intervalo en el cual vas a trabajar. Ahora, como te puedes percatar, debido a que el alcance que era de 0 a 20 está dividido en los intervalos, es por eso que el primer intervalo de la primera clase, bueno, clase se le llama todo esto, recibe el primer valor, que es 0. Y el último intervalo, ¿no? La última clase, recibe pues el último valor, que es 20, ¿no? El último valor del intervalo. Porque el intervalo va a estar dividido en dos valores, donde este valor que va aquí tiene que ser el mismo que el valor que va aquí. Este valor que va aquí, triangulito, tiene que ser igual al mismo que va acá. Este valor que va aquí tiene que ser igual a este valor que va aquí. Y esta nubecita tiene que ser igual al valor que va aquí. ¿Ok? Siempre se tiene que cumplir eso. Además, date cuenta que todos los intervalos están divididos, en este caso, de primero cerrado y el segundo abierto, ¿no? Casi siempre pasa eso. El primero siempre es cerrado y el segundo es abierto, siempre. A excepción del último, ¿no? Porque obviamente en el último se tiene que tomar el último valor, ¿sí? Como referencia. Acá. Ahora, hay que hallar esos valores que están en blanco. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es hablar del ancho de clase. ¿Qué cosa es el ancho de clase? También conocido como la letra W, aunque algunos autores le colocan C. ¿Sí? W en inglés, no viene del inglés weight, que es ancho. ¿Sí? W-I-G-H-T. Y bueno, algunos le llaman C, ¿no? En castellano básicamente C. ¿Y qué cosa es el W? Bueno, el W es el ancho de este intervalo, de esta clase, ¿no es cierto? Y es básicamente lo que le tienes que sumar el numerito de aquí para que te dé el de acá. ¿Sí? Y el W se calcula de una manera muy sencilla.
El W se calcula simplemente como la división entre el rango y el número de intervalos. ¿Sí? El rango entre el número de intervalos, de esa manera se calcula el W. Que en este caso, en nuestro ejemplo, el rango era 20, cae 5, el W vale 4. Y algo que va a pasar siempre en nuestros problemas es que el ancho de clase va a ser constante. ¿Estamos bien? El ancho de clase va a ser constante. No olvidemos ello. Eso quiere decir, profesor, que, y vamos completando ya en nuestro primer intervalo aquí, ¿sí? En nuestros intervalos de aquí, a partir del 0 tengo que aumentarle de 4 en 4, ¿no? Y mira, al aumentarle de 4 al 0, se vuelve 4. No te olvides que ese 4 se baja como primer valor del segundo intervalo. A ese 4 le sumo otra vez 4, 8 y así sucesivamente. Bajo el 8 le sumo 4 que es 12, bajo el 12 le sumo 4 que es 16 y bajo el 16. Y te das cuenta que te cumple que si ese 16 le sumas 4 pues te da 20. ¿No? ¿Estamos bien? Y ya completamos nuestra primera columna de intervalos. ¿Ok? Ya está dividido el alcance en esos 5 intervalos. Muy bien. Muy bien. Ahora, a partir de aquí vamos a hablar de lo que se llama la marca de clase. XY. Otra vez el I minúscula, bueno, eso lo vas a ver en todas las partes, que ya sabes qué significa el intervalo en el cual trabajo. ¿Qué cosa es la marca de clase? La marca de clase es simplemente el valor que representa el intervalo. Esa marca de clase va a ir acá, mira, a la derecha del II, ¿no es cierto? El XY. Sí, están muy relacionados estos dos, debido a que la marca de clase se calcula de una manera muy sencilla. Primero, para eso hay que recordar que el intervalo se divide más o menos de esta manera, ¿no? Siempre tiene dos valores, un límite inferior, el de la izquierda, y un límite superior, el de la derecha, ¿sí? Y la marca de clase, el XY, se calcula de una manera muy sencilla, simplemente se calcula como la semisuma de los límites, ¿no es cierto? Límite inferior más límite superior entre 2. Y así se calcula. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el primer límite, el primer X, perdón, el X1, sería pues simplemente, profesor, 0 más 4 entre 2. 0 más 4 es 4 y 4 entre 2 es 2, profesor, así que aquí va 2. Ahí está. Aquí está, 2. El segundo, el x2, se calcularía pues como 4 más 8 sobre 2, ¿no? La semisuma de los intervalos. 2 entre 2, profesor, y eso me sale 6. Y sucesivamente, ¿no? El x3, por ejemplo, sería pues 8 más 12 entre 2, 8 más 12, 20, y 20 entre 2 pues sería 10. Así que este de aquí sería 10. Y así sucesivamente con todos los demás valores. Sin embargo, gracias a que el ancho de clase es igual a una constante, a partir del primero en adelante solamente basta con hacer más 4 y más 4 y más 4. Suficiente, ¿no? 10 más 4, 14. 14 más 4, pues 18. ¿Sí? Es muchísimo mejor así. Calculas el primero y luego simplemente sumas cada W. ¿Ok? Acá. El intervalo y la marca de clase están totalmente relacionadas, como hemos visto, ¿no es cierto?, a través del cálculo. Ahora, a partir de aquí vamos a ver lo que verdaderamente nos importa dentro de lo que es el estudio de la tabla, del llenado de la tabla tabular, o también se le conoce pues con el nombre de la tabla de frecuencias, porque a partir de ahora vamos a ver las diferentes frecuencias. La primera, la principal, la más importante de todas, puede ser así, es la frecuencia absoluta simple, que es mejor conocido, bueno, con el FI. ¿Qué cosa es el FI? ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta simple? Es simplemente la cantidad de datos que hay en el intervalo. Normalmente se coloca a la derecha el XY y es eso. Hay que calcular cuántos datos hay en cada intervalo. Para eso necesito tener a la mano los datos. Y los datos los tengo aquí. Ahí están, los he traído. Las 20 notas de los alumnos. Y hay que contar, muchachos. Y te voy a pedir tu ayuda, mira. Porque esto es un proceso de conteo y este es el principal paso para el llenado de cuadro. Porque voy a tener mis datos que están no agrupados, estos se le llaman datos no agrupados. ¿Qué significa que no estén agrupados? Que están sueltitos, o básicamente son aquellos datos que no están agrupados, porque los datos agrupados son estos de aquí. Se le llama agrupados, muchachos, porque están en intervalos. Como están en intervalos, se le llaman datos agrupados. Los datos no agrupados son aquellos que no están en intervalos. Es tan sencillo como eso. Normalmente, pues, aparecen sueltitos como ves ahí. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo único que vas a hacer es contar. Y como te digo, me gustaría que me ayudes aquí, ¿no? Por ejemplo, en el primero, sí, en el primer F1, o sea, el F que va aquí, el F1, sería la cantidad de datos que están en este intervalo de 0 a 4. O sea, tomando el 0, pero sin tomar el 4.
Te pregunto, ¿cuántos datos, chicos, hay desde el 0 hasta el 4, pero sin tomar el 4? Cuenta nomás. ¿Cuántos datos hay? A ver, ayúdame ahí. Daily me dice 3. Sí, Valentina también. Y sí, ¿no es cierto? Hay 3. Algo que yo te recomiendo que hagas cuando hagas este proceso es que los taches. Estos 3 datos vienen a ser el 00, el 02 y el 03, que lo estoy tachando de rojito. Y esos 3 valores van aquí. 3. Te vuelvo a repetir, este proceso es muy importante, muy importante. Tú te equivocas aquí y ya no puedes seguir avanzando. Segundo, el F2. ¿Cuánto vale el F2? Es decir, muchachos, ¿cuántos datos hay desde el 4 hasta el 8, pero sin tomar el 8? Date cuenta que es abierto. ¿Cuántos datos hay? 4, me dice Megan. Daily también me dice 4. Valentina también. Y si no, esos datos que los voy a tachar aquí de azulito, perdón, de verde, son 5, 6, 6 y 7. Son 4, correcto. 4, muy bien. Pasamos al siguiente intervalo, de 8 a 12. ¿Cuántos datos hay desde el 8 hasta el 12, pero sin tomar el 12? Es abierto en el 12. Profe, pero no hay 8, no importa. No importa si no hay 8. ¿Cuántos hay? 2, claro, el 10 y el 11 están tachados ahí de azul. Correcto, recuerda que es sin contar al 12, ¿no? Así es, 2 datos. Seguimos. ¿Cuántos datos hay entre el 12 y el 16 sin tomar el 16, tomando el 12? ¿Sí? 5, me dice por aquí Megan Daily también. Y si no, los tachamos aquí de negro, mira. Son 5. El 12, el 13 que se repite 3 veces y el 15. 5, correcto. Y por último, ¿cuántos datos hay entre el 16 y el 20, tomando el 16 y tomando también el 20? Acuérdate que el último es cerrado. Bueno, que es justamente los números que nos quedan, ¿no es cierto? 6, correcto, los tachamos aquí de moradito y son 6. Este paso es importante. Y gracias a que lo has tachado, tienes dos maneras de darte cuenta que no te hayas equivocado. La primera es la forma visual. Si te das cuenta que todos los números los has tachado, deberías de haberlos contado. Sin embargo, la forma matemática de darte cuenta es que debido a que has contado todos los números, la suma de todos estos números que aparecen aquí tienen que darte el tamaño de la muestra, que es 20. Y si sumas te da 20, ¿no? 3 más 4, 7, más 2, 11, más 5, 7 y 2, 9, 9 y 5, 14, y más 6, 20, ¿no? Así es. Es por eso que decimos aquí abajito y lo colocamos, la suma de las frecuencias tiene que darte el tamaño de la muestra. ¿Sí? La primera propiedad, si quieres. La primera forma de darte cuenta de que estás haciendo bien las cosas. Una vez que has llenado la frecuencia absoluta simple, el FI, ya te olvidas completamente de estos datos, ya no te sirven ya. Ya no ya. Vas a dejar de trabajar con los datos no agrupados para trabajar solamente con los datos agrupados. Y todo lo demás se viene en función a ella. ¿Sí? Después de hablar de la frecuencia absoluta simple, hablamos de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, está en su nombre. Va a ser las frecuencias simples, pero acumuladas desde el inicio hasta el intervalo que tú desees. Donde el intervalo que tú desees te lo da pues este I minúscula, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer FI, ¿cuánto valdría? Bueno, si el primer FI, profesor, el FI mayúscula, sería desde el inicio hasta el primero, así que valdría 3. ¿No? No te olvides que se calcula como la suma de todo, ¿no? Y bueno, el primero es el primero, es más, es una especie de propiedad, si quieres. El primero siempre es el mismo. Y a partir de aquí, por ejemplo, el F2 mayúscula sería desde el inicio hasta el segundo, ¿no? ¿Cuánto vale el F2 mayúscula, profe? 3 más 4 y bueno, 7, ¿no? Así es. El F3 mayúscula sería desde el inicio, profesor, hasta el tercer intervalo. 3 más 4, 7 y más 2, 9, ¿no? El cuarto intervalo, el cuarto F mayúscula, profesor, 3 más 4 más 2 más 5, profesor, 14. ¿No? Profe, pero ¿por qué lo hace así si yo sé un método práctico? Sí, ya sé, hay un método práctico, el método de serruchito, ¿no es cierto? Tú tranquilo, yo nervioso. Y la suma de todo te va a dar, claro, 20, como están diciendo, y este 20 no es casualidad que te lo haya colocado azul, es así, porque este 20 es exactamente el tamaño de la muestra. Así que aquí se cumplen dos cosas. El método de serruchito, que es esto que sumado, por ejemplo, si yo quiero hallar este 9, a partir del anterior lo sumo así, 7 más 2 me da 9, que es simplemente, si yo quiero calcular una frecuencia FI mayúscula, simplemente al anterior, este es el anterior, que en este caso viene a ser 7, le sumas la frecuencia absoluta simple del mismo intervalo, el FI minúscula. Y no te olvides que el último F, mayúscula, el F de K, donde K es el número de intervalos, así que el último F es igual al tamaño de la muestra, que es 20, ¿no? Lo que te aquí ha colocado de azul. Y bueno, aquí te coloco el serruchito, ¿no es cierto? 3 más 4, 7, 7 más 2, 9, 9 más 5, 14, y 14 más 6, 20.
Así se calcula el F mayúscula. Muchachos, una preguntita, así rapidísima, para que analices en el gráfico. ¿Cuánto vale F minúscula de 5? De 4 mejor. ¿Cuánto vale F minúscula de 4? ¿Cuánto vale el F minúscula de 4? Vale 5, muy bien, Emerson. Vale 5, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué vale 5? Bueno, te piden el F minúscula en el cuarto intervalo. Ubícate en el F minúscula 1, 2, 3 y 4. Este valor te están pidiendo. Es importante porque vamos a tener varios problemas donde nos van a preguntar cosas así, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos van a preguntar cosas así, así que hay que estar atentos a ello y al reconocimiento. Ahora, ¿cómo interpreto que el F de 4 vale 5? Quiere decir que hay 5 personas que han sacado notas entre 12 y 16. Tomando el 12 sin tomar el 16. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ocurre lo siguiente, que claro, en este caso se ve facilito y todo sencillo porque son dos números pequeños, porque son datos pequeños. Pero ¿qué tal si hubieran sido muchos datos, miles de datos y, por qué no, millones de datos? Entonces, cuando tengo muchos datos, es un poco tedioso trabajar con números muy grandes, ¿no es cierto? Claro, acá son pequeños, pero cuando tengas una mayor cantidad de datos, los datos van a ser más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso es mejor trabajarlos como frecuencia relativa. Y vamos a empezar a ver cada una de estas frecuencias relativas. La frecuencia relativa simple, el HI, que se coloca a la derecha de los FI, es simplemente, bueno, se calcula como la división entre la frecuencia absoluta simple entre n. Y vendría a representar el mismo valor f del i, pero de forma relativa con respecto obviamente al tamaño de la muestra. Y lo único que tengo que hacer es dividir. Por ejemplo, si yo quiero calcular el H1, pues entonces al F1 lo tengo que dividir entre el tamaño de la muestra, ¿no? El mismo i. El F1 que vale 3, lo divido pues entre n, que es 20, y 3 entre 20 pues me sale 0,15, y eso es lo que va ahí. Si yo quiero calcular el H2, entonces, profesor, al F2 lo divido entre n. El F2 es 4, y bueno, el n vale 20, y 4 entre 20 pues es 0,20. Y ahí lo colocamos en 0,20. Y así sucesivamente vamos avanzando con todos los valores. 2 entre 20, profesor, 0,10. 5 entre 20, 0,25. Y 6 entre 20, 0,30. Ya está. Y tienes que verificar de que la suma de todos los HI te dé exactamente 1. ¿Sí? Te tiene que dar 1. Tiene que darte 1. No 0,99, no 1,01. Tiene que darte 1. ¿Sí? Y para eso tienes que dividir bien y redondear bien. Claro, en este caso el n es 20 y dirás, profe, la división es sencilla. Claro, porque el n vale 20. Pero qué tal si el n no hubiera sido 20? Hubiera sido, por ejemplo, 17 o 51 o 333, no sé. Al ser divisiones un poquito más feas, eh, los decimales van a ser infinitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el 17. Entonces ahí tienes que redondear, ¿sí? Redondea solamente el HI. Y al redondeo del HI tienes que hacerlo bien, de tal manera de que la suma de los HI te dé 1, no 1,01, no 0,99. Tiene que darte 1. Así que hay que redondear no solamente bien, sino que a veces hay que ajustar el redondeo para que de verdad la suma me salga 1. Y así como existe su frecuencia absoluta simple, también existe la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, perdón, acumulada. El HI mayúscula. Que al igual que el FI mayúscula, se calcula pues sumando todos los valores de los HI desde el primero hasta el intervalo que tú desees. Y normalmente pues este H mayúscula se coloca pues aquí a la derecha, ¿no? Y bueno, acá también se puede aplicar el serruchito, ¿no es cierto? O sea, el primero copias el 0,15 y a partir de ahí pues le puedes colocar el serruchito sin ningún problema, ¿no? 0,15 y 0,20 hacen 0,35, con 0,10 hace 0,45, con 0,25 hace 0,70 y bueno, con el 0,30 pues hace 1, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso el serruchito está aquí indicado. Y también se cumple que el último, si el último, tiene que ser siempre igual a 1. Siempre, siempre, siempre igual a 1. Y bueno, y así como las mismas letras se pueden relacionar y las minúsculas se relacionan, las mayúsculas también se relacionan. El H y mayúscula se puede calcular de la misma manera que está aquí, pero con mayúscula. El... Hoy no sale. Ahí está. Parece que se me había... Ah, no, se está mostrando el serruchito, ¿no? Ya. El HI se calcula pues como el FI entre N, ¿no es cierto? Sí, también se calcula igualito que aquí.
solamente que con mayúsculas, ¿no es cierto? Así que tú puedes relacionar misma letra, F con F, misma minúscula, minúscula con minúscula o mayúscula con mayúscula. ¿Ok? No te olvides de ello. Y ya mira, ya has hecho un ordenamiento de los datos a través de la presentación tabular. Y esta tabla tiene mucha, pero mucha información. ¿Estamos bien? Tiene bastante información. Pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Que esto solamente te lo entiende otra persona que sepa estadística. Alguien que sepa qué cosa es el F I minúscula, alguien que entienda qué cosa es el H I mayúscula, alguien que entienda qué significa este 10, qué significa este 20, qué significa este 0,25. Solamente personas que saben estadística te entienden esto. Pero ¿qué pasa? ¿Tú te imaginas estar viendo, no sé, algún problema dominical o el boca de urna y que te pongan este cuadro con los datos de las votaciones? Ahí te va a entender, pues, ¿no? Tú vas a decir, oye, ¿qué es eso, no? Bueno, tú sabes estadística, vas a entender, pero el resto de tu casa va a decir, ya, oye, explícame, ¿no? Y no, pues, ¿no? No, pues, ¿no? No es la idea. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mejor presentación, o en tal caso, existen formas de presentarse, ¿sí? De presentar los datos, a eso me refiero, que permiten un mejor entendimiento de los mismos, ¿sí? Y a eso se le va a llamar, ¿sí? Y a esto se le va a llamar la presentación gráfica. La presentación gráfica que es, bueno, eso, ¿sí? Vamos a presentar los datos en forma gráfica. Y los gráficos que vamos a usar, muchachos, van a ser gráficos bastante conocidos. El gráfico que han usado, por ejemplo, en estas elecciones que han hecho que todo, absolutamente todos aquellos que veamos entendamos, es el gráfico, el diagrama de barras. ¿Sí? El diagrama de barras a nosotros nos ha mostrado los diferentes elementos que, por ejemplo, podemos ver en una tabla, pero de una forma un poquito más sencilla. Porque, seamos conscientes, el objetivo del diagrama de barras es que absolutamente todos lo entiendan. ¿Sí? Sepas o no sepas estadística. Y eso es lo que ha pasado. Cuando nosotros veíamos los resultados de primera vuelta o de segunda vuelta, nosotros hemos visto barras. Bueno, ahora por la tecnología lo acompañan de un holograma, ¿no? Sale tu candidato moviéndose, levantando la mano, diciendo quizás que ya ganó una nueva elección y qué sé yo. Eh, pero bueno, antes sí, no, antes, bueno, ahora, antes no era así, ¿no? Antes te ponían la foto nomás. ¿Sí? Antes te ponían la foto nomás y la barra, ¿no? Bueno, pues la tecnología ha ido cambiando, ¿no? Ha ido avanzando. Y es un diagrama que todo el mundo lo entiende. ¿Y sabes por qué? Por la forma de su gráfico y porque además usan elementos que las personas entienden. Por ejemplo, lo que usaban en los diagramas de barra dentro de lo que es el gráfico no era este FI, que para efectos de elecciones es muy grande, ¿no? Imagínate pues que te dividan las elecciones por, como a veces pasa por edades, y te digan pues que entre no sé, 20 y 25 años hay 400.228 votantes. Tremendo valorzato no te lo ponen, te lo trabajan con HI y en forma porcentual todavía, ¿no? Claro, porque el 0,15 lo puedes colocar como 15%, el 0,20 como 20% y sucesivamente, ¿no? Es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Entonces, lo que hacen es colocarte un diagrama de barras que tiene la ventaja de eso, de poderse colocar de una manera muy sencilla y entendible. Mira, vamos a ver un pequeño ejemplo. Se muestra el resultado de las encuestas sobre la atención en el Starbucks del centro de Lima el último fin de semana previo a la cuarentena. Ahí está, mira. Esta gráfica tú se la muestras a tu hermano de 10 años o a tu mami que tiene, no sé, ponte 40, 50 y pico años, o sea, me refiero a diferentes generaciones, ¿no es cierto? Y le puedes hacer la misma pregunta, le puedes decir, mira este grafiquito, ¿cuántas personas marcaron que el servicio es bueno? Y te van a responder afirmativamente. Van a ir a bueno y van a levantar la mirada, van a ver la barra más grande y van a ir al numerito que está a la izquierda, 60. Porque ese es el objetivo del diagrama de barras, que sea sencillo de entender. ¿Sí? Nosotros analizamos el gráfico y nos damos cuenta que 10 personas han marcado mala, 30 personas han marcado regular y 60 personas han marcado buena. Porque es fácil de entender. Y eso es lo que ha pasado en nuestras elecciones, ¿no es cierto? Los resultados que nos los daban eran muy fáciles de entender. Todos entendíamos qué se refería cada uno de los valores que nos los daban. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que un diagrama de barras esté correctamente hecho, debe seguir cierta,
proporcionalidad. Profesor, ¿a qué se refiere? Que si, por ejemplo, aquí hay 30 y aquí hay 60, y obviamente 60 es el doble de 30, entonces la longitud que se usó que se tiene que usar para 60 tiene que ser el doble de la longitud que se usó para 30. Y eso es algo que, bueno, en nuestros noticieros no lo hacían, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los resultados de segunda vuelta, a ver, no en el resultado final, sino en el resultado en nuestros resultados por departamento, sí, por región, se dio una curiosidad un poco fea, pero bueno, entendible. Por ejemplo, te colocaban a tus candidatos aquí con hologramas, sonrientes, ¿no es cierto? Cada uno como corresponde, ¿no es cierto? Uno al costado del otro, por ahí, ¿no es cierto? Este, y te ponían, por ejemplo, una región 70% el candidato, ¿no? Un valor bastante alto. Y bueno, la otra, bueno, obtuvo 15%, porque el resto, para que se hacen, el otro 15 seguramente era viciado, ¿no? Y te ponían barras que eran casi a la misma altura. Y acá no hay una diferencia del 60%, pues no hay manera, ¿no es cierto? Perdón, de 60 no, de 55. No hay manera que haya una diferencia de 55%. Sin embargo, es entendible porque lo que hicieron en los noticieros es colocar aquí ciertos datos bueno, del candidato, de la agrupación política y otras cosas más. Entonces, era un mínimo de alturas, ¿no? Y como el otro sí, bueno, se había pasado bastante, bueno, lo colocaban así. Entendible, no se debería hacer, pero entendible. Lo que sí no es entendible y lo que sí es rochoso y sí pasó en estas elecciones es que le erres en el cálculo. En elecciones de primera vuelta, bueno, en segunda vuelta como solamente habían dos le colocaban vertical, pero en elecciones de primera vuelta, para no darle 2, 3 páginas, en las encuestas previas a las elecciones te colocaban diagramas horizontales, que no hay ningún problema, te pueden colocar los diagramas horizontales con las diferentes preferencias por cada candidato. Ahora, hubo un roche que creo que fue en el canal 9, no me acuerdo en qué canal fue, con una encuestadora, que se hizo viral, pero debido a que salían encuestas cada semana, se perdió en el tiempo. Que bueno, había por un candidato A votaban, no sé, el 20%, al otro le gustaba el 18%, al otro le gustaba pues el 10%, ¿no? 9%, y bueno, había un roche, bueno, y no sabe, no opina, ¿no es cierto? Bueno, esto sí estuvo bastante pronunciado en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Vamos a poner el 30% y etcétera, etcétera. Bueno, te presentaban todo. Lo primero que se daba cuenta uno es que rápidamente esta diferencia del 2%, por ejemplo, no es igual a esta diferencia del 2%, del 8%, ¿no? Era una diferencia, una gráfica recontra mal hecha. Pero lo más rochoso, y eso sí pasó, bueno, en este caso no pasa, pero sí pasó mucho, es que estos de aquí no sumaban 100%, ¿sí? No sumaban 100%, y eso fue un error muy feo, ¿sí? Eso fue un error muy feo. Salía como 108, 112%, pero no me acuerdo cuánto salía. Y eso se presta para malas interpretaciones, pues, ¿no? A ver, desde lo primero y dando el lado amable es, bueno, se equivocaron. Ya, pero no te tienes que equivocar, pues, ¿no? Porque tú eres el encargado, tú eres el filtro, pues, ¿no? Por ti no puede pasar el error. Pero bueno, somos humanos y nos podemos equivocar. Sin embargo, al ser una empresa donde trabajan muchas personas es un poco raro. Pero luego está desde el otro punto de vista que se puede prestar para malas interpretaciones. Desde que están manipulando los datos hasta que pueden ser datos falsos, ¿no? Y especialmente pues con nuestra historia, que nunca hay que olvidar, ya ha habido casos, ¿no? Para allá por la dictadura de los años 2000, que sí de verdad compraban encuestadoras, pues, ¿no es cierto? Historia del Perú es eso. Y que bueno, ya a esta altura uno piensa que no debería haber, pero que al menos se presta para malas interpretaciones, ¿no? Después, obviamente, hay siempre, haya sido o no haya sido, hay un error y bueno, hay que saber apreciarlos. A veces nosotros no lo notamos porque nos quedamos con el resultado final, pero alguien que, bueno, al menos yo, que estoy del otro lado de la pantalla, que dicto el curso de aritmética y que me gusta ver un poco de matemática dentro de las cosas que se ve, lo mínimo que siempre hago cuando veo una encuesta es sumar para ver si sale 100, ¿no? Es lo mínimo que encuentro. Y pues hubo ese roche, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, a lo largo de de estas elecciones hemos visto pues muchas encuestas y muchas maneras de presentarlas, ¿no? El diagrama de barras es el que más se usa, te repito, porque es el más fácil de entender, pero no es el único diagrama que hay, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, una pregunta muy básica en este diagrama de barras es cuántas personas hicieron la encuesta que rápidamente sale 60 más 30 más 10 que 100.
Sin embargo, una pregunta de las más complicadas que nos puede venir en esta parte de diagrama de barras, que no quiere decir que sea difícil, es preguntas porcentuales. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las personas que marcaron buena eligieron mala? ¿Qué porcentaje que de las personas que marcaron buena eligieron mala? ¿Quiénes marcaron buena? Bueno, a ver, primero, ¿qué porcentaje? X%. De las personas que marcaron buena, profesor, 60. Equivale pues a las que marcaron mala, y mala fueron 10, ¿no? Entonces lo igualas a 10. Ya está. Ya tú sabes cómo calcular el porcentaje. El 60 pasa a dividir, multiplicas por 100% y te sale pues 16,6 periódico puro por ciento. Son de las preguntas quizás más complicadas que nos pueden venir. Y la pregunta de examen de admisión de San Marcos que vino en estadística fue así, ¿no? Bueno, no fue de porcentaje, vino un gráfico, si mal no recuerdo era de diagrama de barras, donde simplemente te preguntaban cuántas personas realizaron la encuesta, ¿no? Y ya está. Pues. Sumaba así esto. Ahora, este pequeño gráfico de barras tiene una pequeña, a ver, lo positivo es que todo el mundo lo entiende, pero lo negativo es que solamente puedes usar un dato, como en este caso es la cantidad de personas, ¿no? Y que bueno, de esta manera se ve bonito, ¿no? Pero cuando tienes un montón de barras y vas a pegar todos los resultados a la izquierda, no es muy agradable. Además de que si tú quieres expresarlo en porcentaje, lo puedes hacer y lo puedes poner, por ejemplo, encimita, ¿no es cierto? 10%, 30% y demás, pero terminarías engordando el gráfico, ¿no? Entonces, para ese tipo de gráficos, de ese tipo de información que tú quieras colocar, no es quizás muy recomendable el diagrama de barras, sino el diagrama circular. Y el diagrama circular es básicamente eso, un círculo, muchachos, que se va a dividir en varios sectores, donde cada sector pues va a tener una referencia, ¿no es cierto? Los diferentes datos que vamos a colocar. Y la ventaja que tiene el diagrama circular es que podemos colocar no solamente la cantidad de datos que vamos a usar, sino también un porcentaje y hasta un ángulo. Y estos tres están relacionados de forma proporcional. Y eso nos permite a nosotros resolver los problemas de una manera bastante sencilla a través de una pequeña regla de tres. Por ejemplo, se muestra en la gráfica las personas asistentes al cine el último fin de semana previo a la cuarentena en el Cineplan de Rizo. Mira, tenemos aquí nuestro gráfico circular donde hay 250 personas que han elegido el género de acción, 100 personas que han elegido el género de terror, 300 personas que han elegido el género de comedia y 350 personas que han elegido el género de ciencia ficción. Y si bien es cierto que aquí nos pueden hacer un montón de preguntas, lo que tienes que darte cuenta es la proporcionalidad de las cosas que hay. Si el gráfico está correctamente hecho, no solamente a un valor mayor le corresponde un sector circular mayor, sino que si me doy cuenta y yo analizo terror y comedia, me doy cuenta que comedia es el triple de lo de terror. Y no solamente va a ser el triple en cantidad, porque si yo hablo de porcentajes, también tiene que ser el triple del porcentaje, A% y 3A%. Y no solamente en porcentaje, sino también en ángulos. Si este es alfa, este también tiene que ser, bueno, el triple que este es alfa. Esa es la gran ventaja que tienen estos diagramas circulares, que todo es proporcional. Y eso nos permite a nosotros resolver los problemas de una manera muy sencilla a través de una pequeña regla de tres. Sin olvidar que siempre hay un dato que va a ser, bueno, dato, ¿no es cierto? De los problemas, que el problema no te lo va a decir, pero que tú lo tienes que saber. Que respecto al total, el total en porcentaje vale 100% y en ángulo vale 360 grados. Esto es algo que no te puedes olvidar nunca, ¿no es cierto? Obvio, en porcentaje 100%. Y bueno, en 360 porque la circunferencia pues mide 360 grados, ¿cierto? Y a partir de aquí nos pueden hacer algunas preguntas. Preguntas como la anterior, es decir, una pregunta porcentual, ¿qué porcentaje representa ciencia ficción? Que se puede realizar de esta manera, obviamente, pero que la podemos hacer también a través de una regla de tres, ¿no? En la regla de tres vamos a relacionar las cantidades, cantidad de personas, cantidad de dinero, lo que sea que haya, el porcentaje y el ángulo. Solamente voy a relacionar dos de ellas, lo que tengas de dato y lo que el problema te pida. En este dato voy a representar porcentajes y cantidad de personas porque lo que tengo de dato es cantidad de personas. Y para eso hay que calcular el total, que es 1000, ¿no? Basta con sumar los cuatro valores. Y se va a cumplir que total de 1000 personas equivale en forma porcentual a un 100%. Por lo tanto, ciencia ficción, que es 350, ¿a qué porcentaje equivaldrá? Y lo único que tienes que hacer es una pequeña aspa, ¿no es cierto? O sea, el X va a terminar siendo igual a 350%. Y todo esto dividido pues entre 1000, ¿no es cierto? Y bueno, si tú operas esto, te sale pues 35%, que vendría a ser el porcentaje que representan pues lo de ciencia ficción. 35%. Y así puedes calcular el porcentaje de todos. Pero también nos pueden hacer una pregunta angular de la siguiente manera. ¿Cuál es el ángulo central de acción? Es decir, dentro de lo que es el sector circular de acción, te están pidiendo este angulito de aquí, que es el ángulo central. ¿Cómo se calcula este ángulo alfita? Bueno, de la misma manera lo puedes calcular, a través del total, ¿no es cierto? El total, que es 1000, equivale en forma angular a 360 grados. Por lo tanto, alfa, que
bueno, 250 personas, ¿qué ángulo equivaldrá? ¿No es cierto? 250 alfa. Y bueno, multiplicación aspa una vez más, el alfa vendría a ser 250 por 360 y todo esto entre 1000. Y bueno, si tú operas esto te sale 90 grados. Y justamente este valor de alfa, que es 90 grados, a mí me representa un valor bastante conocido. ¿Sabes por qué? Porque 250, que también es 25%, es justamente un valor equivalente, que es un valor muy conocido que tú deberías saber siempre. Y de frente, que el 25% siempre representa 90 grados. Y claro, es lógico, porque 25% es la cuarta parte y la cuarta parte de un círculo es un cuadrante y el cuadrante mide 90 grados, ¿cierto? Además que también de una forma bastante sencilla, si yo, por ejemplo, sé que este porcentaje era 35% y yo quiero saber cuál es el ángulo beta de aquí, por ejemplo, pues de una manera muy sencilla digo que el 35% de 360. Porque si bien es cierto que es una relación porcentual de cantidad de personas, esta relación porcentual, gracias a la proporcionalidad, se puede dar también a través de relación porcentual de ángulos. ¿Sí? Y de esa manera, pues me permite calcular un poquito más rápido algunos ángulos. ¿Ok? Acá, acá. Ahora, otro diagrama que nosotros solemos usar es el llamado el histograma. ¿Qué cosa es el histograma? Bueno, el histograma va a ser un diagrama que se va a usar para datos agrupados, ¿no? Una característica que tenían los datos anteriores, los gráficos anteriores, se quedan para datos no agrupados. Aquí vamos a usar para datos agrupados. Y vamos a usar nuestro mismo ejemplo que de la tabla que teníamos hace un ratito, de las notas de los alumnos, para colocar el histograma. Y lo que yo he hecho es simplemente dividir los intervalos que están aquí, mira, iban de 4 en 4, te acordarás, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, y date cuenta que es un histograma en la cual en el eje Y estoy colocando la frecuencia absoluta simple, que era la cantidad de datos que había en cada intervalo. Si le echamos un ojo rápido a lo que era el cuadro, por ejemplo, de 0 a 4 habían 3 personas, de 4 a 8 habían 4 personas, de 8 a 12 habían 2 personas y sucesivamente, ¿no? 3, 4, 2, 5, 6, que es lo mismo que vamos a encontrar aquí, mira. 3 en el primer intervalo, 4 en el segundo intervalo, 2 en el tercer intervalo, 5 en el tercer intervalo y 6 en el último intervalo. ¿Ok? Es simplemente pasar la tabla al gráfico de aquí que se le llama histograma. ¿Sí? El histograma va a ser como una especie de diagrama de barras, pero con intervalos. ¿Ok? Y bueno, dentro del histograma se cumple una cosa bastante sencilla y bastante curiosa, que si yo, por ejemplo, a ver, primero, antes de hablar eso, nos pueden hacer esas preguntas aquí. A ver, nos pueden hacer preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen de nota de 2 a 16? Y bueno, de 2 a 16 simplemente subo y digo, profe, 5. O nos pueden preguntar de 4 a 12, ¿no? Y de 4 a 12, pues sumaría de 4 a 8, que es 4, y de 8 a 12, que es 2. Y 4 más 2, pues me sale 6. Pero nos pueden hacer preguntas un poquito más complejas como estas. ¿Qué porcentaje obtuvieron notas entre 5 y 14? Y esto, créeme, que vendría a ser pues una de las preguntas más complicadas que nos pueden hacer, ¿sí? Dentro de lo que es un histograma. También lo pueden preguntar en el cuadro, pero bueno, normalmente suele pasar en un histograma. Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de preguntas? Porque si tú te percatas, el 5 y el 14 no son límites de los intervalos, pero no quiere decir que no se resuelva. Lo que tienes que hacer es ubicar el 5 y el 14 en los diferentes intervalos. Y para eso vamos a desdoblar los intervalos en pequeñas partes. Primero, el 5 está entre el 4 y el 8 y el 14 está entre el 12 y el 16. Así que solamente voy a tomar estos intervalos de aquí. El 4 al 8, el 8 al 12 y el 12 al 16. Donde el 5 lo ubico aquí claramente y el 14 lo ubicaría aquí. Ahora, mira, existen dos maneras de calcular esto. La manera más rápida es a través de fracciones, porque esto va a ser una parte, ¿no? Yo quiero, como quiero de 5 a 14, lo que tengo que hacer es sumar la parte de 5 a 8 con la parte de 8 a 12 y con la parte de 12 a 14. Y lo complicado es calcular estas partes que están con llaves. Entre comillas complicados, porque en realidad no lo es tan difícil. Y para eso vamos a valernos de la cantidad de datos que tengo, que va a ser, la parte que yo deseo va a ser una fracción, porque de 5 a 8 es una fracción de 4 a 8, ¿no es cierto? De total de datos. Entonces, mira, si yo me percato de 4 a 5, primero, de 4 a 8 hay 4 datos, mira, como puedes fijarte aquí. Hay 4 datos. Este 4 lo tengo que dividir en dos partes. Dos partes que tienen que ser proporcionales a las diferencias que hay entre cada una. De 5 a 4 hay un 1 y de 8 a 5 hay 3, ¿no? Claro, la diferencia. Ahora, ¿cómo calculo yo cuántos valores hay aquí? Bueno, vamos a darnos cuenta que aquí hay 4, porque la diferencia de 8, vamos a hacerlo de color verde para que todo siga la misma tonalidad. De 4 a 8 hay 4 unidades, ¿no es cierto? 8 menos 4 es 4. Y la cantidad de datos que van a ir acá, ¿sí? La cantidad de datos que van a ir acá, que después va a salir, se va a calcular de una manera muy sencilla, ¿sí? Se va a calcular como 3 cuartos, o sea, la parte todo, 3 cuartos del total de datos, que es 4. Que lo vamos a ver en un ratito.
A eso le tengo que sumar la cantidad de datos que hay de 8 a 12, que claramente es 2, ¿no es cierto? Y la misma idea aquí, la parte de aquí. Que bueno, como sabemos, hay 5 datos, de 2 a 16 hay 5, y este 5 se tiene que dividir en 2 y en 2. Bueno, al ser 2 el punto medio, 2, 2, ¿no es cierto? Que 2 es punto medio, entonces es lógico pensar que el 5 se divide en 2,5, 2,5. Pero ¿cómo calculas ese 2,5? Bueno, lo primero que tienes que saber es que aquí hay 4 datos, ¿no es cierto? A ver, no 4 datos, 4 números, 12 menos 16 menos 12 es 4. Y esta pequeña porción de aquí, se calcula como 2 cuartos, 2 cuartos de 5. La mitad de 5 que es 2,5, ¿no? Que lo vamos a pasar aquí al limpio, mira. Ahí está. Esta parte de acá, 3 cuartos de 4 que es 3. Esto vale 2. Y profesor, como es mitad, mitad, 2,5. O sea, el total de personas sería 3, que han sacado entre 5 y 14, sería 3 más 2 y más 2,5, que es 7,5. Sin embargo, obviamente tú no puedes decir que salen 7,5 personas. Es por eso que el problema te pregunta porcentaje. Y cuando el problema te pregunta porcentaje, simplemente el porcentaje respecto al total, que ya sabemos que el tamaño de la muestra es 20, ¿no? Entonces tú dices qué porcentaje de 20 es 7,5, y bueno, pasas a dividir, multiplicas por 100% y sale 37,5%. ¿Sí? Estos aquí son las partes más complicadas que por ahí nos pueden hacer, ¿no es cierto? Mira, veamos un ejemplito más aquí, que te lo voy a colocar en borrador. Por ejemplo, tienes un intervalo, ¿no es cierto? Por aquí está el dato, no sé, 20, y por aquí está dentro del intervalo el 35. Y por ejemplo, me piden aquí imaginemos de 25 a 35, ¿por qué no? ¿Sí? Sabiendo que el total de datos es 18, por ejemplo, vamos a ponerle 36. 36 datos hay en total. Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de datos que hay entre 25 y 35? Entonces, ¿tú qué haces? Ah, ya, profesor. Dices aquí, ¿no? Aquí hay 5 números, aquí hay 10 números, y en total hay 15 valores, ¿no es cierto? 35 menos 20 es 15. Entonces, X ¿qué va a ser igual? Como quiero esta porción, 10 quinceavos del total de datos, que es 36. ¿Qué operas? 2 tercios de 36, 24. Así que X vale 24. Y ya está. Y sigues con tu vida, ¿no? Sigues con los demás cálculos. Así se calcula. Así es sencillo, no es muy complicado, es simplemente una relación de fracciones. Así que hay un problema ahí en la guía, que no sé si lleguemos a hacerlo, pero de todas maneras yo te voy a subir todo solucionado, así que no te preocupes por ello, que se resuelve de esta manera, ¿no? Así que atentiario. Ahora, otra cosa que también se cumple dentro de lo que es el histograma, muchachos, es lo siguiente, que en el histograma, si yo uno los puntos medios superiores, ¿sí? De las barras, si quieres la marca de clase hacia arriba, ¿no es cierto? Con el punto medio anterior, ¿sí? Con el punto medio anterior que estará ahí por aquí y el punto medio siguiente que más o menos estará por acá, o sea, el punto medio anterior sería -2 y el punto medio posterior sería 22. Los 1 se van a formar estos pequeños segmentos que ves ahí, que los están formándose de rojo. Y estos segmentos tienen un nombre. Bueno, cuando lo juntas todo, se le conoce con el nombre del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, que se forma la línea roja junto con la base de aquí abajo, ¿no es cierto? Cerrada, pues me van a formar a mí, bueno, polígono de frecuencias que se forma a través de la unión de los puntos medios de las barras, la parte superior de las barras. ¿Está muy bien? En el histograma. Y se va a cumplir que su área, esto que está aquí sombreado de verde, se calcula de una manera bastante práctica. Este SN, que es el área debajo del polígono de frecuencias, es simplemente, o se calcula simplemente como W por N, gracias a que el ancho de clase es constante, donde W era el ancho de clase y N es el tamaño de la muestra. Y que también a veces S, bueno, se demuestra por geometría, ¿no es cierto? Con simplemente traslación de áreas, con simplemente traslación de áreas, se demuestra que el área debajo de la curva es simplemente igual al área de todos los rectángulos. El área de los rectángulos del histograma. Así que si el problema, por ejemplo, te da el polígono de frecuencia y te pide el área, simplemente pues puedes calcular cada área y sumar cada área del rectángulo y sumarlo. Y el último gráfico que vamos a ver estadístico va a ser el llamado el diagrama escalonado. ¿Qué cosa es el diagrama escalonado? Como su propio nombre lo dice, es un diagrama en forma de escalera, que se va a formar a través de la frecuencia absoluta acumulada, el F mayúscula, con las notas en este caso, ¿no? Ten en cuenta que la diferencia principal del histograma es que este es frecuencia simple,
y esta es frecuencia acumulada. En este caso estoy utilizando FIs, ¿no? Pero puedo haber trabajado con los HIs también, con el HI minúscula y con el HI mayúscula, sin ningún problema. ¿Ok? Y bueno, en el diagrama escalonado es simplemente colocar las frecuencias absolutas, como ves aquí, de esta manera. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, de 8 a 12, bueno, aparentemente hay 9 datos, pero no es así, ¿no? Porque recuerda que es acumulada. Y al ser acumulada quiere decir que en realidad del 0 al 12 hay 9 datos. Y del 0 al 8, por ejemplo, hasta aquí, hay 7 datos. Así que si yo quiero calcular cuántos hay del 8 al 12, lo único que tendría que hacer sería restar 9 menos 7, que vendría a ser esta cantidad, que vendría a ser 2. Así que si el problema ahorita, por ejemplo, te viene así, te preguntan cuántos alumnos hay de 16 a 20, al ser acumulada, de 16 a 20 es este pequeño concepto. 20 menos 14, profe, 6. 6, ¿no? ¿Estamos, eh? Así que hay que estar atento a ello. Además, en el diagrama escalonado se forma una gráfica bastante sencilla que es uniendo, bueno, eh, a partir del origen, unes con el primer, bueno, mejor dicho, con el punto superior derecho, ¿sí? Con el punto superior derecho de cada barra. Así, mira. Vemos cómo lo unimos con el extremo superior derecho de cada barra y se me forma pues un conjunto de líneas, ¿sí? Ojo que todo no es una línea recta, no, no, es una línea quebrada. Donde a esta línea que tiene un nombre especial se le va a llamar la ojiva, así se le llama, la ojiva, que simplemente une los puntos superiores derechos de las barras. ¿Ok? Y bueno, vamos a completar nuestro estudio estadístico, muchachos, con el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Qué cosas son las medidas de tendencia central? Bueno, primero, está en su nombre, ¿no? Son medidas que van a tender a estar en el centro de la distribución. Y por ahí te puede parecer muy conocido el nombre porque esto ya lo hemos estudiado. Bueno, en realidad estudiamos una de ellas cuando hicimos promedios, porque la medida de tendencia central son las llamadas la media, la mediana y la moda. ¿Qué cosas son ellas? Bueno, eso, medida de tendencia central. Donde lo que van a buscar va a ser pues simplemente tener una medida que van a tender a estar en el centro de la distribución, una distribución normal, ¿no? Bueno, esto ya lo vas a estudiar con mayor intensidad cuando estés en la universidad y lleves este curso, ¿no? No tema, curso lo vas a llevar. Vamos a estudiar cada una de ellas de forma rápida, muy sencilla. La media, la primera, la media, que no es nada más y nada menos que la media aritmética, ¿no es cierto? La que hemos estudiado nosotros en promedios. Y hay que tener en cuenta un par de cositas, que el cálculo de las tres medidas de tendencia central se puede hacer tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Sin embargo, nosotros para San Marcos solamente vamos a ver la media para ambas. Tanto la mediana como la moda van a ser para datos no agrupados, ¿sí? Para datos no agrupados decimos la media, bueno, acá no hay que entrar mucho en detalle porque la media se calcula como simplemente la suma de los datos entre la cantidad de datos. Esto es lo que ya hemos estudiado toda la vida en la media aritmética. Pero para datos agrupados sí la cosa cambia un poquito, porque la media se va a calcular como la suma de los SIFI entre n. ¿Qué cosa es XI? La marca de clase. ¿Qué cosa es FI? La frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Vas a multiplicarlos, vas a sumar todo y lo vas a dividir entre el tamaño de la muestra. Y si no quieres dividir, lo puedes hacer de frente simplemente como la sumatoria de los SIGI, de las marcas de clases por la frecuencia relativa simple, el HI minúsculo. Cualquiera de las dos maneras es válida. Ahora, yo te recomiendo la primera, porque el FI y el XI, bueno, el FI siempre es entero, pero el XI casi siempre es entero, ¿no? Bacán. Por ejemplo, mira, tengo el siguiente cuadro, ya te dan todo de dato, y te piden calcular la media, ¿sí? Claramente son datos agrupados, son datos que aparecen en forma de intervalo. Y bueno, lo primero que puedes hacer, lo primero que tienes que hacer, lo que se recomienda en tal caso es armar una nueva columna con los SIFI, o sea, con el producto de los XI por los FI. Y bueno, vamos a ir multiplicando. Por ejemplo, aquí multiplico 2 por 2, profesor, y me sale 4. 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. Y 14 por 4, 56. Y luego tienes que hacer lo que la fórmula dice, ¿no? Que es sumar, bueno, los XI por los FI y entre n. Para calcular n, sumo todo esto que es 17, y la suma de los FI, los IFI, de los XI por los FI, 4 por 30, 4 más 30, 34, más 60, 94, y más 56, 150. Así que la media va a ser la suma de los IFI, que es 150, entre el tamaño de la muestra, que es 17, y 150 entre 17, pues me sale 8,82. Ya está. Aprox, ¿no? Obviamente.
Sí, 8,82 es el tamaño, perdón, es la media. Ya está. Bacán. Ahora, para las demás medidas tienen central como la mediana, que es simplemente el valor que está en el medio, pero en una distribución ordenada. Recuerda siempre para datos no agrupados, ¿sí? Es el valor que divide la distribución ordenada en dos partes iguales, ¿no? El valor que está en el medio. Para datos no agrupados, por ejemplo, estos de aquí, que ya están ordenados, y esta es una ventaja que yo te voy a dar. Te pregunto, ¿cuánto vale la mediana? Bueno, alto que te das cuenta, ¿no es cierto? A ver, respóndeme eso. Rápidamente, ¿cuánto vale la mediana, chicos? 7, ¿no es cierto? Claro, 7, ¿no es cierto? Claro, porque el valor que está en el medio claramente es 7, profesor. Claro, esto se da porque el número de datos es impar. Cuando el número de datos es impar, la mediana se calcula al toque. Recuerda, la posición que tiene es siempre al número de datos le sumas 1 y lo divides entre 2. N más 1 entre 2. Por ejemplo, hay 5 datos, ¿no? 5 más 1, 6, entre 2, 3. El 7 es el tercer dato, ¿no? O sea, profesor, si hubieran 99 datos, le sumas 1, 99 más 1, 100, entre 2, 50. El dato de posición 50 vendría a ser la mediana. Pero, ¿qué pasa cuando el número de datos es par, como en este ejemplo de aquí? Que ya te los estoy dando ordenados. 4, 5, 7, 9, 10 y 11. ¿Cuánto vale la mediana ahí, muchachos? Bueno, lo primero que puedes darte cuenta es que claramente no hay un número que esté en el medio, ¿no es cierto? No hay un número que esté en el medio. No, no lo hay. Sin embargo, por una cuestión de convención, y así como me están diciendo ahí en el chat, simplemente va a ser el cálculo de la semisuma de los números que están en el medio. La posición que ocupan es n medios y n medios más 1. O sea, de 6 datos, la mitad, que es 3, y su consecutivo 4, que son los datos 7 y 9. Hacemos la semisuma, 7 más 9, 16, y entre 2, 8, ya está. Esa es la mediana. Así que recuerda que cuando los datos están, cuando la cantidad de datos es impar, es el del medio, y cuando la cantidad de datos es par, es la semisuma. ¿Ok? Muy bien. Así se calcula la mediana. Y por último, que es la moda no es nada más y nada menos que, bueno, el valor que está de moda, el valor que más se repite, o sea, el de mayor frecuencia. Y lo que vas a tener va a ser una distribución de datos no agrupados en el cual tiene que haber al menos uno de ellos, bueno, al menos uno de ellos se va a repetir más de una vez, ¿no es cierto? Y esa va a ser la moda. Por ejemplo, en este dato de aquí, en este conjunto de datos 5, 6, 6, 6 y 8, bueno, hay una moda que es clarísima, ¿no es cierto? Profesor, aquí la moda vale 6, porque obviamente es el valor que más se repite. La moda vale 6. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sería la moda? A ver, ayúdeme. ¿Cuál sería la moda, muchachos, en este ejemplito número, bueno, en este ejemplito de abajo? 5, 6, 6, 7, 8, 8 y 9. 6 y 8 me dice Ernesto. Y sí, ¿no es cierto? Porque algo que tienes que darte cuenta es que hay dos valores que se repiten más, que son el 6 y el 8. Y profe, ¿qué? ¿Van a haber dos modas? Sí, hay dos modas. A la primera moda sería 0,6 y la segunda moda sería 0,8. Así es. ¿Y pueden haber dos modas? Por supuesto, no vayas a promediar ni nada. Cuando una distribución tiene una sola moda, se le llama unimodal, como la de arriba. Este segundo ejemplo, que tiene dos modas, como nos está viendo ayer Ernesto en el chat, a esta distribución se le llama bimodal. Ahora, existirá trimodal, cuatrimodal, sí, pero normalmente pues cuando tiene de tres a más se le llama multimodal nada más, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moda aquí? ¿Cuál es la moda en este ejemplo, muchachos? 5, 7, 9, 10, 12 y 13. No hay, pues, ¿no? ¿Sí? Porque como te das cuenta, no hay ningún valor que se repita más de una vez. Y cuando no hay ningún valor que se repite más de una vez, se dice que no hay moda. Y cuando no hay moda, profesor, la distribución se le llama amodal. ¿Ok? Así es. Muy bien, Ernesto. Así se le llama, amodal. Ahora, muchachos, ya para terminar la teoría, vamos a ver una pequeña observación, que es cuando se tiene una distribución simétrica unimodal, se cumple que la media, la mediana y la moda son iguales e iguales a la marca de clase de esta distribución unimodal. Profesor, ¿a qué se refiere? Mira, primero, simétrica significa que en un cuadro estadístico, ¿no es cierto? En un cuadro estadístico, lo que se va a cumplir con diferentes intervalos, por ejemplo, 2, 4, 6, vamos, bueno, 7 si quieres ya, intervalos, ¿no es cierto? Va a tener intervalo, la marca de clase, los HI, ¿no? Entonces, si es simétrica, los FI, los HI si quieres, si es simétrica, lo que se cumple es que el primer FI es igual al último, el segundo es al penúltimo, el tercero es al penúltimo y sucesivamente, ¿no? Bueno, el del medio, bueno, va solo. Y lo mismo ocurre con los HI, ¿no?
el primero es igual al primero, el segundo es igual al penúltimo, el tercero es igual al antepenúltimo, y sucesivamente ocurre eso. Bueno, obviamente ese no va a ser igual a nada, ¿no? ¿Sí? Eso significa que sea simétrica. Y se cumple que si es unimodal, la media, la mediana y la moda son iguales e iguales a la marca de clase del medio, pues, ¿no? Vamos, tiene que ser simétrico, pues. Aquí estaría la media, la mediana y la moda. Si fuera unimodal. Profesor, si no es unimodal, por ejemplo, si no es unimodal, o sea, significa de que hayan más de una moda, se cumple lo mismo pero sin la moda. La media, la mediana y la marca van a ser iguales a la marca de clase que sigue aquí. Pero la moda sí cambiaría, ¿no? La moda ya tendrías que calcularla, bueno, en el intervalo en el que esté. Donde sería, pues, el dato mayor. ¿Ok? Eso ya sería, pues, otra forma de cálculo. Pero en este caso, si no es unimodal, si fuera bimodal, trimodal o multimodal, simplemente la media y la mediana son iguales. ¿Ok? Muy bien. Y esta es toda la parte teórica que vamos a ver, muchachos. Vamos a pasar ahora a resolver los ejercicios que, como te había comentado, por una cuestión de gráficos y todo lo demás, vamos a hacerlo pues de forma, vamos a resolverlo, ¿no es cierto? De forma en vivo. Aquí están los problemitas, bueno, los he recortado obviamente. Voy a instalar la tableta para podernos a resolver, ¿sí? Mientras tomo un poco de agua también. Y anda avanzando, por favor, con el resultado de algunas de las preguntas que, bueno, están publicadas en el Classroom, la puedes checar ahí. Acá las hemos colocado poco a poco, ¿no es cierto? Ah, solamente una cuestión. Hay una pregunta, solo una que no tiene clave, que es la 10. Sí que no tiene clave. Pero de todas las demás sí, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a empezar en un ratito. Voy a instalar la tableta, dame un minutito, ¿sí? Ahorita vengo. Voy a traerla. ¿Cuál no te salía, Ernesto? ¿La que te dije que no había clave? ¿La que pensabas que no te salía? Bueno, sí, a veces no sé, se equivocan en el tipeo. Mira, si hay dos temas, y pasa en todo, ¿ya? No solamente nos pasa a nosotros. Si hay dos temas en los que siempre puede haber error, hasta en preguntas de examen de admisión ha pasado, es en estadística y en lógica proposicional. Esos son los dos temas que se pasa por ahí un valorcito colocan donde no es, y pues el resultado sale totalmente opuesto, ¿no? Un simbolito en lógica, una negación que no vaya, un i que colocaron que era un o, y bueno, todo sale mal, ¿no? Así que siempre hay que estar atento ahí a eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ahí hay un dato que está de mal, creo. Bueno, la clave está mal en realidad, porque el problema está bien planteado. A ver, vamos a empezar en un ratito. Termino de instalar esto. Ya está. Muchachos, ¿alguien sabe si ha habido alguna novedad sobre el examen de admisión de San Marcos? Revisé hace 3 semanas y decían que están esperando la confirmación del MINSA. ¿Alguien sabe algo? Porque me pareció haber leído
Va a haber simulacro, ya, pero el simulacro es online, ¿no es cierto? Porque me parece haber leído ayer, anteayer, que Callao había tomado su examen presencial, me parece, o lo va a tomar presencial en tal caso. No leí la historia, solamente leí el titular. Y salió un chico ahí sentado en una mesa con su tapaboca y todo. Voy a buscar a ver si les tengo novedades para la otra semana. Pero sí, de hecho que... Sí, ¿cuándo es el simulacro? ¿Sabes, Megan? ¿Cuándo es el simulacro? ¿Hay fecha ya? Inscríbanse en ese simulacro, si pueden. Este fin de semana, porque este fin de semana es el examen de admisión de Católica, pero va a ser online, ¿no? Si pueden inscribirse. ¿Cuánto está el simulacro? Bueno, en época que no era pandemia estaba 50 soles, no sé si lo habrán subido. ¿Es gratis? Choro, ya, pues, si es gratis solamente tienes que levantarte temprano, ¿no? Dicen, tu dicen me trae mala... Ah, obvio, ¿no? Preinscripción, si no, no la haces, pues, ¿no? Siempre den esos simulacros, espero que sean inscritos, hay que estar siempre atentos a esas cositas. Y si tienen alguna duda, no se olviden que pueden preguntar siempre, ¿no? Muy bien, vamos a resolver nuestros ejercicios. Vamos a avanzar con los que podamos, ¿sí? Deberías hacer por ahí quizás los 8 o 9 primeros, no te preocupes. El resto de las preguntas te lo voy a subir todo resuelto, ¿sí? Bueno, cuando termine de dictar hasta las 8. Y que acá la libertad, ¿vale? A ver, bueno, vamos a ver en este caso este primer problemita. Dice, se entrevista un cierto número de transeúntes sobre sus preferencias de cinco productos A, B, C, D y E, obteniéndose el siguiente diagrama. Un diagrama circular donde tengo de datos dos porcentajes, ¿no es cierto? 35 y 45 y bueno, angulitos, ¿no? Alfa, alfa 2 alfa, teta y beta. Si hay 180 personas que prefieren los productos A o D, recuerda que lo es la unión, hay que sumar. ¿Cuántas personas prefieren los productos A, B o C? Me hace la pregunta número 1. A, B o C. Bueno, hay que sumar las personas aquí. Bueno, obviamente hay que hacer un cálculo previo antes de calcular el problema número 1. Y estos cálculos tienen que ver con básicamente el cálculo de los ángulos, ¿no es cierto? Y vamos a calcular cada uno de ellos, ¿no? Cálculos previos, vamos a decir aquí. Y bueno, estos cálculos previos, muchachos, vienen a ser simplemente los valores de, bueno, alfa, beta y teta, ¿no? Primero, los cálculos de beta y teta no son muy complicados, porque, por ejemplo, teta va a ser igual al 45% de 360, ¿no es cierto? Porque teta, que tiene 45, que pertenece al sector de, beta, de B es el 45%, pues, ¿no? En total de personas, pero como habíamos dicho dentro de lo que es el gráfico circular, el porcentaje, pues, también se puede aplicar a ángulos, ¿no? Y bueno, ya depende de ti cómo quieras hacerlo. Lo lógico es colocarlo, pues, como fracción, ¿no? 45 sobre 100 de 360 y bueno, simplificar un poquito, ¿no? Por ejemplo, quinta 9, quinta 20 y bueno, veinteava 1, veinteava 18, ¿no? ¿Sí? Y bueno, 9 por 18, profesor, 162 grados, ¿no? Ya está. Y lo mismo pasa con el valor de beta. Beta, profesor, tiene que ser igual al 35% de 360, ¿no? 35% de 360. Y al igual que como hemos hecho con el teta, lo podemos colocar pues en fracción. 35 sobre 100 y todo multiplicado por 360. Simplificamos un poquito. Quinta 7, quinta 20 y al igual que hace un ratito, veinteava, profe, veinteava 1, veinteava 18, ¿no? Y 7 por 18, 126 grados. Ya calculaste alfa y beta. Ahora, antes de continuar, quiero que te des cuenta de algo, ¿no? Que mira los valores que hemos obtenido de teta 162 y de beta 126. Son valores bastante más grandes que 90 grados. Es más, teta es casi 180. Y date cuenta que la gráfica no parece 180, es más, parece 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que una de las cosas que yo te recomiendo es que no te guíes por los gráficos, sino te guíes por los valores en sí. No vas a creer, sí, mira, parece 90, así que teta debe ser 90 grados. No, no, no. Siempre guíate por los valores numéricos. ¿Sí? Bueno, faltaría calcular alfa y decimos, bueno, además, ¿no es cierto? Lo que se cumple dentro de una circunferencia es que la suma de todos los ángulos tiene que darte 360 grados. Entonces, beta más alfa más teta más 2 alfa y otra vez más alfa tiene que ser igual a 360 grados. Alfa más 2 alfa, 4 veces alfa. Beta y teta, bueno, beta es 160, beta es 126, alfa es 162. Esta suma sale 288
Y cuando paso a restar 288, bueno, me queda que 4 alfa es igual a 72, ¿no? ¿Sí? Con lo que alfa sería pues igual a 18 grados. ¿Sí? Bacán. Ya calculé el valor de alfa, el valor de beta y el valor de teta. Ahora sí podemos pasar a resolver el problema número 1. En el problema número 1 me preguntan cuántas personas prefieren los productos A, B o C. A, B o C sería una relación de la suma de ángulos, ¿no es cierto? Alfa más teta más 2 alfa. Pero para resolver esto aquí me dan este dato de aquí especial que me dicen pues de que hay 180 personas que prefieren A o D. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer una relación de regla de 3 para cantidad de personas y para ángulos, que es lo que he calculado, ¿no? Entonces, profesor, digo aquí, cantidad de personas y ángulo, donde sabemos que por dato del problema, A o D, que vendría a ser la suma de A o D, de A y D, son 180 personas. Pero para nosotros, A o D viene a ser la suma de alfa con alfa, o sea, viene a ser 2 alfa. Pero debido a que alfa lo hemos calculado ahorita que vale 18, profesor, 2 por 18 pues vendría a ser 36. Así que 36 grados equivalen a 180 personas. Por lo tanto, A, B o C, que vendría a ser la suma de las cantidades, bueno, de las cantidades que no las conozco, que es lo que el problema me pide, vendría a ser la suma de los ángulos de A, B y C. A es alfa, B es teta y C es 2 alfa. O sea, vendría a ser 3 alfa, que vendría a ser 54 grados, ¿no es cierto? Más teta, que vendría a ser 162. O sea, 216. ¿Sí? Así que, profesor, aquí el ángulo vendría a ser 216 grados. Ya está. Borramos esto. Y bueno, aspita nomás, ¿no es cierto? Sí, sin temor a equivocarnos, profesor, vamos a decir que el valor de x va a ser igual a simplemente 180 por 216 y todo dividido entre 36, ¿no es cierto? Donde, bueno, por una cuestión lógica de simplificación, 36 a 1, 36 a 6 y 180 por 6, pues me sale 1080, que vendría a ser pues la respuesta a nuestra problemita número 1, dedito. ¿Sí? Que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 1, dedito. ¿Ok? Y que bueno, esta es la forma de pues cómo resolver esta parte de aquí. Es un problema muy bonito que, bueno, si tenía cálculo previo, es cierto, pero que bueno, no es tan complicado pues como nos damos cuenta aquí. ¿Sí? No es tan complicado. Muy bien, el problemita número 2 tiene que ver pues con el gráfico de lo que hemos visto aquí al inicio, ¿no? El problemita número 2 me dice lo siguiente, con respecto a las personas que no, ¿sí? Que no prefieren al producto C, me preguntan qué parte representan de las que sí prefieren, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya sabemos que esto de que es parte todo es simplemente una fracción, ¿no es cierto? O sea, si lo planteamos sería qué parte, ¿no es cierto? De las personas que no prefieren C, ¿sí? Son aquellas personas que sí prefieren C, ¿no? Vamos a colocarlo así. Que sí prefieren C, ¿ok? ¿Qué parte de los que no prefieren C son aquellos que sí prefieren C? Bueno, rápidamente este F lo podemos calcular como una fracción. Una fracción entre los que sí prefieren C, cantidad de personas, entre la cantidad de personas que no prefieren C. ¿Estamos bien? Porque el problema te dice respecto a la cantidad de personas. Sin embargo, como ya hemos explicado hace un ratito, la cantidad de personas, es cierto, lo podemos hallar, ¿sí? Con los datos que hemos calculado podemos saber cuántas personas prefieren C. Sin embargo, no necesito, porque gracias a esto, yo simplemente puedo reemplazar o puedo reemplazar esto de la siguiente manera. Yo puedo decir que esta fracción va a ser simplemente una fracción angular entre los que sí prefieren C, entre el ángulo de los que no prefieren C, porque todo es proporcional, recuerda. Y bueno, esto simplifica mucho las cosas, ¿no? Porque a partir de aquí, profe, F sería la fracción entre los que sí prefieren C, que vendría a ser, si nos enseñamos aquí, si nos damos cuenta, los que sí prefieren C es 2 alfa. Entonces, profesor, vendría a ser entre 2 alfa, y los que no prefieren C, bueno, va a ser lo que le falta, ¿no? Para que sea 360. 360 menos 2 veces alfa. Y bueno, como alfa vale 18, el doble sería 36. Y su diferencia de 360 menos 36, bueno, vendría a ser 224. Sí, ¿no? 224. Que es 36 por 9, ¿no? Sí. No, 224 no. Sorry. 324. Que es 36 por 9, ¿no? Y bueno, justamente sacando 36 a 1, 36 a 9.
Y bueno, me queda un noveno, ¿no? Que sería la respuesta a nuestro problemita número 2, casita. ¿Ok? Problema muy bonito de gráfico circular. Bueno, tenemos otro problemita aquí, el problemita número 3. No sé si tienen clave por ahí para la pregunta número 3, si lo han resuelto. Creo que no esto lo resuelto. Emerson me dice ahí avión. Bacán, nos dice lo siguiente, a ver, en el siguiente cuadro se muestra la distribución de los trabajadores de una compañía de acuerdo con su ocupación. Me preguntan qué porcentaje de profesionales universitarios laboran en dicha compañía. Y bueno, vamos a calcular el porcentaje que representan los profesionales universitarios, ¿no? Que claramente, bueno, entre ingenieros técnicos, abogados y obreros, los universitarios vienen a ser los ingenieros y vienen a ser los abogados, ¿no es cierto? Los que han estudiado, bueno, una carrera universitaria. Para eso lo primero que vamos a hacer es calcular el total de personas, ¿no? ¿Cuánto sería el total de personas? Bueno, sumamos nomás, ¿no? Vendría a ser pues 26 más 28 más 34 y más 92, ¿no es cierto? 26 más 34 es 60 y 28 más 32 es 100, más 92 es 120. 120 más 60 pues hace 180, ¿no? Sí, sí, ¿no es cierto? 60 y 120, sí, 180. Y bueno, el problema te pregunta simplemente calcular qué porcentaje del total, qué porcentaje de 180 me representa pues los universitarios, ¿no es cierto? Los universitarios, los que vienen de universidad. Y bueno, los que vienen de universidad es simplemente la suma de, primero, total ya lo conozco, el total es 180. Y los universitarios no es nada más y nada menos que la suma entre ingenieros y abogados, ¿no? Ingenieros más abogados. Y que en este caso viene a ser pues 26 más 34, que vienen a ser 60. Y bueno, 60 sobre 180, y ya sabemos que si queremos convertir esto en porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100%. La tercera parte de 100 es un tercio, y un tercio vendría a ser pues 33,3 periódico puro, ¿no? Por ciento. Correcto. Besito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Problemita número... Sí, avión me habías dicho, ¿no? No, pues técnicos no vienen de universidad. Los técnicos vienen de instituto. Por eso son técnicos, ¿no? ¿Está bien? Igual es una pregunta un poco rara, ¿no? No suelen poner así, ¿no? Porque podemos discutir ahí el hecho de que puedan venir de algunas universidades, ¿no es cierto? Pero normalmente, pues los técnicos vienen de instituto y, bueno, los ingenieros o los licenciados vienen de universidad, ¿no? Pero definitivamente técnicos, bueno, en este caso no se considera, ¿no? Bueno, llegamos a un problema de cuadros, que es lo que de verdad nos importa, ¿no es cierto? Claro, porque si hay algo que tú tienes que dominar en este tema es el llenado de cuadros, el llenado de tablas, perdón, ¿sí? De las tablas de frecuencia. Me dice, la propina semanal que reciben un grupo de alumnos se clasifican en 5 intervalos que se muestran en la siguiente distribución de frecuencia, ¿no? Puedes ver netamente, claramente los intervalos, aquí están, son 5. Y que, bueno, en realidad sí, son 5. Y me piden F1 más F3 más F4 más F5, ¿no es cierto? En las dos primeras en minúsculas, la tercera en mayúscula y la última en minúscula. Dedo, me dice Emerson por aquí, para este problema número 4, que sería 112. Bueno, algo que yo te recomiendo siempre en los cuadros estadísticos es, si es que no te lo dan de dato, es que calcules del tamaño de la muestra, ¿no? Que es la clave de casi todo. Y bueno, el tamaño de la muestra lo vas a calcular en este tercer intervalo, porque hay que recordar que se cumple de que el HI es igual al FI entre N, ¿sí? Pasas a multiplicar si quieres y te queda pues una variante de esto, que es que el HI es igual al FI, el HI por N es igual al FI, ¿no? Pero bueno, reemplazando el H3, claro, el H3 vendría a ser pues igual al F, es más, aquí vamos a colocarlo con su numerito ya de frente para que salga un poquito más rápido, ¿no? El H3 es igual al F3 entre N, ¿no? Y el H3 es 0,3, el F3 es 24, y bueno, N es N, ¿no? El N pasa a multiplicar, el 0,3 a dividir, y bueno, creo que esto es bastante obvio, N vale 80. Y el cálculo del tamaño de la muestra que sea igual a 80 es muy importante, porque esto a mí me va a permitir pues desarrollar por ahí el problema un poquito más rápido.
Ese es este dato, ¿no es cierto? Que n vale 80. Recuerda que eso gracias a que el n vale 80, la suma de todos los fi tiene que darte 80 y el último fi mayúscula tiene que ser 80, ¿no? El f de k. Y bueno, eso me permite a mí calcular el f1, que es parte de lo que el problema me pide. Porque f1, bueno, ya de frente lo puedo colocar como h1 por n, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando paso a multiplicar, pues, ¿no? Entonces, el f1 va a ser igual a simplemente el h1, que es 0,1, por el n, pues, que vale 80, ¿no? Y 0,1 por 80, pues, es 8. Así que el f1 vale 8, profesor. Lo completamos por aquí. También podemos calcular el f5 porque gracias a que el último h mayúscula es 1, pues resulta que este valor del hi minúscula vale 0,15, pues, ¿no? ¿Sí? Para que por serruchito salga pues 1, ¿no? Entonces, profesor, el f5 se calcula como el h5 por n. Y el h5 vale 0,15 y el n vale pues 80, ¿no? Y 0,15 por 80 es 12. Entonces, profesor, 12. Y nos sale el F2, que bueno, por ahí es necesario si quieres para calcular el F4, aunque en realidad no lo necesito, ¿no? Porque por serruchazo, acá sale el F4, ¿no? ¿Cuánto sale el F4 aquí, profesor? 68, ¿no? ¿Sí? 68. ¿Estamos bien? A partir de aquí, calculo, ahorita te respondo, Ernesto, recién te veo. Bueno, ya está todos los datos, ¿no? Así que solamente sumamos, profesor. El problema me pide F1 más F3 más F mayúscula 4 y más F5 minúscula. El F1 es 8, el F3 es 24 minúscula, el F4 mayúscula es 68 y el F5 minúscula es 12. Bueno, 80 más 24, 104 y más 8, 112 vendría a ser la respuesta a nuestra problemita número 4. A ver, profe, en el examen también viene para calcular moda mediana media de cuadros. Cuando dices cuadro, Ernesto, ¿te refieres a esto? Un cuadro de frecuencias. Media, sí, hemos hecho en la teoría. Moda y mediana, no creo. No creo. No ha venido nunca, pero sinceramente no lo creo. Son fórmulas un poquito más complejas y la verdad es que necesitas calculadora. Es por eso que no creo. Y de todas maneras, si quieres te las escribo. La pongo aquí de yapa si quieres. Lo que ocurre es que es un poquito más complicado, porque, a ver, la mediana, por ejemplo, tiene esta fórmula. Límite inferior de la clase mediana más W por n medios menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Y bueno, ya te das cuenta por el tamaño de la fórmula que es una fórmula un poco fea. Esto es algo que viene en Uni. ¿Estamos bien? En Uni sí ven esto y sí, yo opino igual que Emerson. Es mucho trabajo para muy poco tiempo. Porque primero tienes que calcular el límite de la clase mediana, ¿no? Primero tienes que calcular la clase mediana. Y la clase mediana sería la clase en el cual está en la mitad del dato. Es decir, en el n igual a 80, ¿sí? En el n igual a 80 tienes que buscar el dato 40. Para eso necesitas esta frecuencia, ¿no? A ver, esto de aquí es 38, ¿no es cierto? Podemos completar aquí un poquito el dato. 68 menos 30 es 38, y ya bueno. Si hasta aquí está el dato 38, el dato 40 está acá, ¿sí? Porque hasta aquí, hasta cuando acaba el tercer intervalo, tienes 38 datos, así que el dato 40 está aquí. Quiere decir que aquí estaría mi clase mediana. Esta vendría a ser la clase mediana. Porque ahí está el dato 40, ¿sí? Ahí está el dato 40. Y con la clase mediana calculas el límite inferior, que es 40, ¿no? Reemplazando 40, más el ancho de clase, que es 10, claramente va de 10 en 10, multiplicado por n medios. ¿Quién es n medios? Bueno, 80 entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana. La clase mediana es esta de aquí. La premediana es 38, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, 38. Entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana, que es 30. Esta vendría a ser la forma de calcular la mediana en este tipo de casos. Que como te puedes dar cuenta, es una fórmula un poquito más pesada, ¿sí? Pesada, y que bueno, no viene. Bueno, hay que operar, ¿no? 40 menos 38 es 2, 2 entre 30, bueno, un valor, y por 10 y más 40, bueno, te sale un valor aquí, ¿no? ¿Sí?
pero así se calculará la mediana. Y la moda, y la fórmula de la moda viene de esta manera, ¿no? Es básicamente parecido a la primera parte, el límite inferior de la clase modal más W por triangulito 1 entre triangulito 1 más triangulito 2. Y ahorita voy a explicar qué cosa es cada uno de esos triangulitos, ¿no? ¿Qué cosa es el triangulito 1? ¿Qué cosa es el triangulito 2? ¿Qué cosa es el...? Bueno, el triangulito 1, muchachos, es la diferencia de la frecuencia absoluta simple de la clase modal menos la frecuencia absoluta simple de la clase premodal. Y el triangulito 2 es la frecuencia absoluta simple de la clase modal menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase postmodal. La frecuencia absoluta simple de la clase postmodal, de la que sigue. Y la clase modal es aquella clase que tiene mayor frecuencia. Y me parece que sí, por bastante obvio, que la clase que tiene mayor frecuencia es la que tiene el 30 aquí, ¿no es cierto? 30 va a ser mayor que cualquiera de las demás porque este valor me sale menos de 30, para que lo suma hacia 80, pues, ¿no? Sí, me sale menos de 30. Así que esta va a ser la clase modal. Entonces, el triangulito 1 se calcula como 30 menos 24. La clase modal, la frecuencia absoluta de la clase modal es 30 y la frecuencia absoluta simple de la clase premodal es la que está antes, 24. O sea, sería 6. Y la frecuencia, bueno, aquí es 30, pero la frecuencia absoluta postmodal vendría a ser la que está después. 30 menos 12, bueno, 12 vendría a ser, ¿no? Y 30 menos 12 es 18. Y esto se reemplaza aquí, ¿no? Acá haría 6, acá iría 6 más 18, todo por W que vale 10 y el límite inferior que es 40, ¿no? Y operas. Ha sido pura coincidencia que la clase mediana y la clase modal sean las mismas. No siempre pasa que son iguales, a veces son diferentes. ¿Sí? Que como te das cuenta es mucho más trabajoso, ¿no? Es mucho más trabajoso. Es por eso que, pues sinceramente no creo que les venga, ¿no? No creo que les venga definitivamente. Igual te las coloco ahí por si quieres tenerlo presente, pero nunca lo hacemos en lo que corresponde a San Marcos, porque bueno, al menos en simulacros, porque en esta misión ha venido una sola vez y no ha venido esto, como te expliqué en la teoría que se hace. Pero en, eh, en simulacros tampoco he visto que haya venido, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahora viene esta vez? No creo, pero bueno. Quita mucho tiempo, es muy trabajoso. Con calculadora sería un poquito más sencillo, pero igual, ¿no es cierto? Para el tiempo que dan, y para las pocas preguntas, bueno, pocas entre comillas, ¿no? Porque en aritmética, bueno, de acuerdo a lo que nos dice San Marcos, son 3 o 4 preguntas, dependiendo a qué carrera vayas, pero en RM vienen por ahí un par de escondidas, pero pues utilizan esos espacios para hacer preguntas, otro tipo de preguntas, ¿no? Pero quién sabe, por ahí en algún momento viene. Problemita número 5, muchachos. En la tabla que se muestra la distribución es simétrica, ya sabes qué significa eso, ¿no es cierto? Sí, ya lo expliqué en la teoría. Y de ancho de clase constante, ¿cuántos datos habrá en el intervalo de 240 a 300? Primero, vamos a calcular los intervalos, ¿estamos bien? Y para los intervalos podemos extraer un poquito, porque bueno, a ver, puedo ir así, ¿no? Ta, ta, ta. Pero a ver, este 330 en realidad es este 330 de acá, ¿no? Sí. Y bueno, puede interpretar como que aquí hay un mini rango, ¿no es cierto? Un mini rango de estos 3 intervalos, así que puedo calcular tranquilamente el ancho de clase, ¿no? Porque el ancho de clase recuerda que es R sobre K. Y bueno, en este caso, para 3 intervalos, el rango vendría a ser la diferencia entre quiénes. Bueno, entre 330, que sería el último dato, y el primer dato, que vendría a ser 240, entre el número de intervalos, que en este caso solamente son 3, ¿no es cierto? Y bueno, 330 menos 240 es 90, y 90 entre 3 es 30. ¿Qué significa? Que tiene que ir todo de 30 en 30. Es decir, completamos, esto es 240, y como tiene que ir de 30 en 30, este viene a ser 210, 270, que baja aquí, más 30, 300, 300, 330, ahí está, cumple, y 330, 360, ¿no? Acá, ya. Ahora completamos por aquí los F y los HI. Recuerda que la distribución es simétrica. ¿Y eso qué significa? Que si el último vale 10, el primero también vale 10. Recuerda también que el primer F es igual al primer F. El primer F mayúscula es igual al primer F minúscula, ¿no? Y por una cuestión, profesor de Serruchito, este aquí vale 14. Y bueno, como es simétrica, este también vale 14. Ahora date cuenta de algo, ¿no? Que si esto es 0,2n, perdón, esto es 0,2, el FI de aquí puede ser tranquilamente tratado como un 0,2n minúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque recuerda que el F3 en este caso vendría a ser n por el H3.
Y como el H3 vale 0,2, entonces el F3 vendría a ser 0,2N. Y hay que recordar que la suma de todos los FI tiene que ser igual a N. Y lo reemplazamos aquí. El F1 que vale 10, más el F2 14, más 0,2 veces N, más 14 y más 10, tiene que ser igual a N. 10 más 14, 28 y 28, 50. 10 más 14 es 24 y 24 sale 48, ¿no? El 0,2N puede pasar a restar y me queda 0,8 veces N. Y bueno, a la hora de pasar a dividir, pues N sale 60, ¿no? N sale 60. Así que, profesor, esto quiere decir de que 60, 0,2N quiere decir que esta parte vale 12, ¿no? 12. Y bacán, N vale 60. Porque el problema te preguntará cuántos datos habrá en el intervalo de 240 a 300. Profesor, ¿y 240 a 300 cuál es? Ah, profe, de 240 a 300 es este aquí, mira. ¿Sí o no? Por lo tanto, dentro de lo que corresponde a nuestro cálculo, vendría a ser 14 con 12, ¿no es cierto? 14 con 12. De 240 a 300 son solamente estos dos intervalos. 14 y 12. Y ya está, profesor. Si deseas, lo puedes también poner de esta manera. Mira, de 240 a 300. Profesor, esto significa que va a ser de 240 hasta 270, unido con 270 hasta 300, ¿no? Y bueno, profesor, aquí hay 12 datos. Y aquí hay, perdón, al revés. Aquí hay 14 datos. Y aquí hay 12 datos. 14 más 12, profesor, 26. Respuesta a nuestra problemita número 5. ¿Sí? Avioncito. Así es. Problema muy bonito, ¿no? Problemita número 6. El problemita número 6 dice lo siguiente. ¿Salió clave por ahí? ¿Qué dice el problemita número 6? En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias de las notas de 50 alumnos. Ya te están diciendo que el tamaño de la muestra es 50 y bueno, te lo dan de dato aquí, ¿no? El total es 50. Complete la tabla considerando intervalos de ancho común e igual a 2. Bueno, te dan de dato que el W vale 2, ¿sí? Dato del problema. Y me piden a mí, a ver, leemos tenemos ahí el cuadro y te pregunta si la nota probatoria es 10, había muy dice Emerson acá, ¿qué porcentaje de alumnos desaprobados existen, no es cierto? Y bueno, como tú te percatas ahí en nuestro gráfico, lo que tenemos es una tabla en el cual no tengo ningún intervalo, no tengo tampoco ninguna marca de clase, tengo una frecuencia, que es la frecuencia absoluta simple del cuarto intervalo, tengo que el total, el tamaño de la muestra es 50, el F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo 22, y luego tengo una columna de los SIFI, ¿no es cierto? De las marcas de clases multiplicado por la frecuencia absoluta simple. 30 la primera, 40 la segunda, 28, y bueno, la quinta es 44. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. Estos SIFI, estos valores que están aquí, tiene que ser el producto de estos dos de acá. Estos valores de los XY, gracias a que el ancho de clase es 2, se diferencian de 2 en 2. Van de 2 en 2. Eso quiere decir que yo tengo que buscar divisores de 30, de 40 y de 28 que se dividan, que se descompongan de 2 en 2 y que encima, perdón, estos a la hora de dividir me den aquí 3 valores cuya suma me den 22. Además, más adelante tenemos otro que tiene que ser divisor del 44, ¿no? Y bueno, en realidad no está muy complicado, ¿no? Porque divisores de 40 y divisores de 28 que se diferencian en 2, 5 y 7, ¿no? Porque 28 es 7 por 4, pues, ¿no? Y el 40 es 5 por 8 y el 30 es 3 por 10, entonces por ahí tiene que ir, ¿no? Así que yo voy a decir tranquilamente, profesor, que estos son 3, 5 y 7. Y vamos a ver si la suma de los FI me tiene que dar, que me da 22, ¿no? A ver, 3 por 10, vamos a colocarlo azul esto. 3 por 10 es 30, 5 por 8 es 40 y 7 por 4 es 28. Y sí, ¿no? 10 más 8, 18 y más 4, 22. No hay ningún problema. Así que seguimos completando aquí. 3, 5, 7, 9, 11. Que sí, ¿no? 11 por 4, 44 y 13 por aquí. 11 por 4, 44, ¿no? Bueno, no sé cuánto será, pero lo podemos completar para calcular aquí el valor, ¿no? Porque el primero es 10, profesor. Por serruchazo rapidísimo, esto es 18. 18 más 4, 22. 22 más 16 es 38.
38 más 4 es 42. Y bueno, para que me dé 50, porque el último F tiene que ser 50, pues solamente me está faltando 8, ¿no? Ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno, el problema te pregunta, ¿cuántas personas, qué porcentaje de alumnos aprobados existen? Pero necesito saber las notas, pues, ¿no? Y bueno, para esto simplemente vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el primer intervalo, que no es muy complicado, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro primer intervalo? Profesor, lo que ocurre en nuestro primer intervalo es lo siguiente, que yo me doy cuenta que la marca de clase, que es el punto medio, vale 3. Y este punto medio tiene que estar, bueno, obviamente alojado entre los límites tanto inferior como superior. Límites que no conozco su valor, pero que lo voy a calcular en este momento. Límite inferior y límite superior del primer intervalo, ¿no? Debido a que el ancho de clase es igual a 2, por dato del problema, este ancho de clase vale 2, ¿no es cierto? El W. Quiere decir que el 3, que es la marca de clase, al estar en el punto medio, tiene que ser sí o sí, tanto para la izquierda 1 como para la derecha 1. ¿Sí? Para que sea 2, pues. Y bueno, eso quiere decir, profesor, que el límite inferior vale 2 y que el límite superior vale 4, pues. Y ya está. El primero vale 2 y el segundo vale 4. 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12. Y por último, de 12 a 14. Por dato del problema, los aprobados son los que tienen mayor, bueno, si la nota aprobatoria es 10, o sea, los aprobados son mayores o iguales que 10. Por lo tanto, los desaprobados son los que son menores que 10. ¿Es cierto? ¿Y quiénes tienen nota menor que 10? Ah, profesor. Los que tienen nota menor que 10 son ellos. Mira, vamos a cambiarle el color. Voy a colocar el azul. Ellos son los que tienen nota de 10. Ellos no, perdón. Ellos acá. Vamos a poner otro color. Porque estaba redondeando la marca de clase. No, no es la marca de clase, es la frecuencia. Ellos acá. Que para suerte nuestra, muchachos, la suma de todos estos elementos, pues me da 38. Así que sin temor a equivocarnos, los desaprobados, digo aquí, luego, los desaprobados son 38. Y el problema te pregunta qué porcentaje, ¿no? Entonces digo, ¿qué porcentaje del total de datos, que es 50, dato del problema, es igual a 38? Y bueno, lo paso a dividir nomás, profesor. 38 entre 50, y bueno, todo esto multiplicado por 100%, ¿no? Y bueno, 51, 52 y 38 por 2, 76% vendría a ser pues la respuesta a nuestro problemita número 6, avioncito. ¿Sí? Avioncito. Correcto. Así es, Emerson, muy bien. Bonito el problema. Sí, bonito el problema. Problemita número 7, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice nuestro problemita número 7? Vamos a subirlo un poquito porque hay un poco de espacio. ¿Qué dice nuestro problemita número 7? Problema clásico de medidas de tendencia central, ¿no? La sede de los 10 alumnos de un salón del ciclo de verano son los siguientes: 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 14 y 15. Calculen la media, moda y mediana de como respuesta la suma de ellos. Besito, me dice Emerson. Vamos a ver. Bueno, lo primero que tienes que hacer, no te olvides, para calcular lo que el problema me dice, es ordenar los datos. Digo aquí, ordenando los datos. Ordenando los datos. Y una cosa que yo te recomiendo cuando ordenas los datos es hacerlo de menor a mayor, tachando los valores que vas escribiendo, ¿no? El valor menor es, perdón, es 14 claramente. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego viene el 15, que se escribe 3 veces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y cerramos con el 16, que se escribe 2 veces. Ya está, claramente hay 10 datos. Bueno, por ahí el cálculo de la moda y la mediana es instantáneo, pero el primero que me pide a mí el problema es la media. Y bueno, recuerda que para datos no agrupados, la media es la suma de los datos entre la cantidad de datos, ¿no es cierto? Que en este caso viene a ser n. Bueno, hay que sumar, pero debido al facilismo del ejercicio, hay que darnos cuenta que el 14 se repite 5 veces. Así que pues es más fácil hacer 14 por 5, ¿no?
El 15 se repite 3 veces, así que es más fácil hacer 15 por 3. Y 16 se repite 2 veces, 16 por 2, todo entre 5 más 3 más 2, que claramente son 10, ¿no? Está todo el problema también, 10 alumnos. 14 por 5 es 70, 15 por 3 es 45, 16 por 2 es 32, y todo entre 10. 70 más 45 más 32, ¿cuánto sale? A ver, esta suma es 77, y 70, 147, que entre 10 me saldría 14,7. ¿Ok? Ya está calculado la media. Ahora calculemos la mediana, que quizás sea la más sencilla, ¿no? La mediana, profesor, es simplemente, pues, bueno, los datos intermedios que vienen a ser 14 y 15, ¿no? A partir de aquí sale la mediana, ¿no? ¿Sí? Entonces la mediana simplemente va a ser la semisuma, que es 14 más 15 todo sobre 2. Bueno, 14,5, ¿no? Y el valor que es más fácil de calcular, que es la moda, vendría a ser, pues, el valor que más se repite, donde claramente la moda vale 14, ¿no? Por lo tanto, profesor, la suma de la media, mediana y moda, vamos a bajar esto un poquito, creo que hay espacio. Bueno, no mucho tampoco. Sería, pues, sumar, ¿no? Y sumamos nomás. Por lo tanto, profe, media más mediana y más moda vendría a ser la mediana es 14,7, es la media, ¿no? La mediana es 14,5 y la moda es 14. 14 por 3, 42, y más 1,2, 43,2. Respuesta, pues, a nuestro problemita número B. Si sería bimodal, se sumarían ambos. No, 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 no. Si fuera bimodal, Ernesto, el problema te tendría que pedir sumar qué moda sumar. Sumar la primera o sumar la segunda. O por ahí te pueden dar solamente una moda y una de las dos no debería estar en las claves. O sea, sumas uno o sumas la otra, no puedes sumar las dos. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer, ¿no? No puedes sumar las dos, a menos que el problema te diga que sume las dos modas, ¿no? Eso sí. ¿Ok? Bueno, chicos, no hay mucho tiempo para más. Sí, aquí nos han quedado algunos problemitas que yo te los voy a subir más tardecito. Sí, resueltos, no te preocupes por ello. Sí, te lo voy a resolver, te los voy a subir resueltos. Recuerda que el problema 10 es el que no tiene clave, no me acuerdo cuánto sale. Y bueno, ya te los voy a subir en un ratito para que los tengas, bueno, más tardecito cuando termine de enseñar y de cenar. Te los voy a subir resueltos, ¿ok? Muy bien, chicos, muchas gracias, pues, por haber asistido a la clase del día de hoy. Sí, ya nos vemos, pues, la próxima semana, sí, el próximo día, el próximo martes, sí. Ya nos encontramos, pues, en nuestro horario habitual. Muchas gracias por haber asistido, chicos. Nos vemos, pues, la próxima semana. Chau, chau, chau.